Bueno, buenas tardes a todos. No sé si está bien ahí el micrófono primera vez. La idea de hoy es hacer un repaso por algunas cuestiones en principios generales y luego vamos a ir a casos más específicos sobre la materia alimentos. Si bien algunas de las cosas que vamos a ir contando van a parecer que son reiterativas o que ya las conocen porque son muchas de las cuestiones básicas, no queríamos dejar de soslayarlas porque puede venir bien un refrescar a la cuestión. En primer lugar, cuando hablamos de la acción de alimentos, tenemos dos formas de entablarla. Ya sea que lo iniciemos como la acción principal de alimentos, junto con la cual se puede solicitar la medida cautelar de alimentos provisorios, o bien iniciar la medida cautelar en forma autónoma. Respecto de la primera de las cuestiones, o sea, entablar la demanda en forma principal, tenemos que recordar que para que se pueda imprimir trámite a la demanda, es necesario pasar por el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria. ¿Por qué aclaramos esto? Porque en el caso de la medida cautelar no es necesario, ya que es uno de los supuestos que exceptúa el artículo 4 de la Ley de Mediación. Tampoco será requisito la mediación prejudicial cuando existan expedientes conexos de violencia familiar. Y otro de los temas, o cuestiones a tener en cuenta es que el artículo 543 del Código Civil y Comercial de la Nación estableció que en los casos de acciones sobre alimentos hay que darle el trámite más breve. ¿Por qué queríamos comentar esto? Porque en el Código Procesal de la provincia el trámite más breve es el del juicio sumarísimo. Y a tener en cuenta esto, dado que conforme a las pautas del juicio sumarísimo, junto con la demanda hay que ofrecer toda la prueba de la que se pretende valer, como también acompañar la documental y si no se la posee, indicar dónde se encuentra. Importante porque después no se va a poder ofrecer nuevamente prueba, con la excepción del inciso D del artículo 413, que establece el ofrecimiento de prueba como consecuencia de los hechos de la contestación de la demanda. Como un dato o tip para tener en cuenta, si a ustedes se les pasó al ofrecer algún medio de prueba, antes de notificar el primer decreto de trámite, amplíen la demanda. Es lo más simple, pero bueno, funciona, porque a todos nos pasa que nos olvidamos de alguna cuestión y se puede incorporar allí. Sin perjuicio de ello, siempre como recomendación queríamos decir que más allá de que una demanda se inicie como solamente medida cautelar o la medida cautelar dentro de la principal sin que se le imprima el trámite hasta sortear el requisito de la mediación, llegar a la sentencia definitiva de alimentos, porque justamente allí es donde se imponen las costas, que es importante por el tema de los honorarios y quién los paga. En relación a la medida cautelar, aquí queríamos diferenciar en dos supuestos. Cuando el demandado posee trabajo en relación de dependencia y cuando no posee porque no tiene trabajo registrado o bien es un trabajador autónomo o directamente no posee empleo. En el primero de los supuestos, siempre importante que con el pedido de la cautelar se informe cuál es la empresa empleadora o el empleador en general y que el porcentaje que se solicite de retención, que por lo general se solicita con retención para asegurar la modalidad del cobro, que sea adecuado a las necesidades del alimentado, o sea, que haya una relación. En los casos, obviamente, en que no hay empleo en relación de dependencia, la retención claramente no procede, pero como a modo también de tips o pautas para tener en cuenta al presentarlo, está bueno plantear una cuota alimentaria que tenga una actualización automática. Ejemplo, unidad JUS, salario mínimo vital y móvil. ¿Por qué? Porque con todas estas modalidades no es necesario solicitar constantemente una actualización de la cuota y evitamos un dispendio jurisdiccional innecesario. Obviamente, en caso de que no sea posible o entienden que es mejor solicitar un monto fijo, se puede establecer una pauta de actualización. Ejemplo, el índice de precios al consumidor, un aumento o incremento de la cuota del 10% semestral, entre otras cuestiones. Ahora bien, lo que hablábamos con Marcos es que no todos los juzgados actúan de la misma forma frente a un pedido de alimentos provisorios.
A algunos, cuando el demandado posee trabajo en relación de dependencia, fijan inaudita parte de la medida cautelar de alimentos provisorios. Sin embargo, en otros de los juzgados se sustancia la cuestión. En uno y otro caso, lo que llegamos a la conclusión es que siempre se trata de acreditar de la mejor manera posible las necesidades del alimentado. Si bien las mismas se presumen, es importante tener una pauta o una acreditación de los gastos, una planilla, a los fines de determinar el quantum, que también le sirve al juzgador a los fines de la fijación de la cuota. Vamos bien. Bueno, yo quería hablarles un poquito de las fuentes de la obligación alimentaria, que son varias. En primer lugar tenemos a la responsabilidad parental, que bueno, es la obligación alimentaria de los padres hacia los hijos menores de edad. Tenemos en segundo lugar el parentesco, que es bueno, la obligación alimentaria derivada del parentesco, en la que más o menos fija las pautas generales que se aplican para las demás fuentes. Tenemos los alimentos de fuente convencional, tenemos el matrimonio como fuente de alimentos, la unión convivencial y bueno, no, creo que no hay ninguna más. La unión convivencial, el artículo 518, bueno, dice que los convivientes se deben asistencia mutua mientras dure la convivencia. Ese sería el único supuesto, digamos, mientras conviven se den alimentos. Yendo puntualmente a la obligación alimentaria derivada de la responsabilidad parental, está regulada en el 658 y 659 y siguientes. Dice el artículo 658 que ambos progenitores tienen obligación de alimentar a sus hijos conforme a su condición infortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos. El 659 amplía un poquito bueno, el concepto, brinda cuál es la extensión de la obligación alimentaria, que es bien amplia, abarca esparcimiento, educación, habitación, gastos de asistencia médica, es bien amplia. Y a su vez fija una pauta que es, bueno, que hace, digamos, tiene en cuenta las dos variables que debe tener en cuenta el juzgador a la hora de fijar la prestación alimentaria, que son, como decía Lara, las necesidades del alimentado y las posibilidades económicas de los progenitores, a las cuales yo le agregaría una tercera, que es como un tip para introducir en la demanda, que no se olviden de especificar cuál es el régimen de cuidado. Por supuesto, esto viene a colación del 660, que dice que las tareas cotidianas que presta quien tiene a su cargo el cuidado personal tienen valor económico y representan un aporte a la manutención, por supuesto. Entonces, bueno, como un tip sería agregar en la demanda, no se olviden de incluir cuál es el tipo de cuidado personal o al menos cómo se distribuyen las labores, ¿no? Los padres, los cuidados parentales. Una cosita que yo quería destacar, que Lara bueno, hizo referencia recién y que tiene incidencia generalmente cuando los progenitores tienen un caudal económico bastante importante, son gerentes de empresas o desempeñan algún cargo jerárquico, el tema de las necesidades, que actúan siempre como tope. ¿A qué me refiero a que actúan como tope? Bueno, la prestación alimentaria tiene carácter asistencial. ¿Qué significa eso? Está destinada a satisfacer las necesidades urgentes e impostergables de los beneficiarios alimentarios. Si, por ejemplo, tenemos un progenitor que percibe un sueldo altísimo, vamos a poner un ejemplo, 1.000.000 de pesos, y quizás la otra parte pide que se fije en un porcentaje, bueno, ahí tenemos que ver, porque bueno, hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Porque quizás esa prestación alimentaria termina superando las necesidades de los chicos, a eso me refiero. Entonces, bueno, la cuota alimentaria nunca puede significar un medio de capitalización o de financiamiento, sino que está destinada a satisfacer esas necesidades, a eso me refiero. Otra cuestión. Sí. Una cosita respecto de eso. Porque, a ver, urgentes y necesarios no necesariamente en responsabilidad parental. Digamos, responsabilidad parental va mucho más allá de lo urgente y necesario. No, o sea,
es bien amplio, como decía Marco hace unos instantes. Ahora, si el padre gana o la madre, ¿no?, el que sea obligado alimentario, tiene un sueldo muy importante, es cierto que el porcentaje quizás por un hijo no sea el 20%, quizás sea un poco menos, pero también es cierto que las necesidades de esos chicos se ponderan en función de ese ingreso también. O sea, no es exactamente lo mismo las necesidades que puede tener un chico de una familia que tiene un ingreso general, como decía Marco, no sé, por decir cualquier cifra, 1,5 millones de pesos mensuales, a las que vos puedas llegar a plantear con una familia que tiene un ingreso de 150.000 pesos mensuales. Evidentemente, cambian también esas situaciones de qué se conceptúa como necesidad. Y en eso me parece que es importante también tener en cuenta a la hora de formular la demanda y a la hora de, en el caso del Poder Judicial, de receptar el juzgado de esas demandas, que uno no puede medir las cosas con la vara propia. ¿Está? O sea, vos no podés decir, estas son necesidades para un chico porque yo considero que estas son las necesidades para un chico y estas otras no. O sea, hay lugares donde vos tenés que poner siempre, como en todos los casos, en el lugar de la otra persona. Yo siempre traigo a colación un caso de cómo se componía una demanda de cuota alimentaria hace mucho tiempo atrás, y había un rubro que se llamaba chau piojo. Y cuando vos lo leías decías, ¿qué será? ¿Qué será chau piojo? Te hablo 2008, 2009, una cosa por allá. Y era un servicio que se prestaba en la Capital Federal, que no sé si acá en Rosario había, pero esta gente lo que iba a hacer una vez por mes a Capital Federal, que era gente que sacaba los piojos a la nena, qué sé yo. Sí. Y en ese momento uno lo miraba y decía, che, pero esto, sácaselo vos. Sin embargo, es posible que para esa familia ese servicio formaba parte de su situación, de estilo de vida. ¿Que se entiende eso? O sea, uno no puede juzgar las necesidades de una determinada familia en función de los propios parámetros de necesidades. Entonces, por ahí, eso que dice Marco, que es así, evidentemente, si gana 1 millón de pesos, no va a ser la misma cuota alimentaria, o sea, el porcentaje de la cuota alimentaria es necesariamente igual a que si ganás 100.000, pero también es cierto que las necesidades son distintas, ¿sí? O sea, y el monto de esas necesidades. Ahí un poco lo que se venía planteando, que me parece interesante de corresponder, es que cuando vos formulás la demanda, tenés que tener en cuenta, y cuando formulás la defensa también, cuando hacés la contestación de la demanda, algunos parámetros básicos, ¿no?, que son lo que ganan los dos obligados alimentarios, cuánto es lo que ganan y cuánto es lo que se gasta. Un buen ejercicio de juez de familia es sentarte en audiencia y cuando te piden, dale 20%, 25%, 30%, que después vamos a charlar un poco sobre ese tema de los porcentajes, es sentarse con un papelito y un lápiz y decir, bueno, a ver, váyame diciendo qué hace el nene, ¿sí? ¿A qué escuela va? A la escuela pública 72. Bien, genial. ¿Cuánto paga de cooperadora? Tanto. ¿Qué otra cosa extracurricular hace? ¿Va a inglés? ¿Hace básquet? ¿Hace? Sí, ¿a dónde va? Al club, tanto. ¿Cuánto paga? No, es gratuito. Bien, entonces cuando vos vas sumando cuánto paga de alquiler, cuánto paga de luz, cuánto paga de esto, cuánto paga de aquello, entonces vos ahí te vas encontrando con que pidió un 20% de 1 millón de pesos y resulta ser de que se gasta muchísimo menos. Entonces también hay que hacer, es un equilibrio medio complicadito, ¿no?, el que hay que tener en cuenta para eso. Era eso nomás agregar. No, bueno, y un poquito agregando, Marcelo, lo que nos pasa quizá en las demandas de alimento provisorio que recibimos es que, bueno, nos acompañan a veces la partida de nacimiento y no mucho más. Y la verdad que, bueno, nosotros desde el lado de la justicia tenemos, bueno, queremos resolver rápido, por lo menos para que tenga una prestación alimentaria fijada ya. Y bueno, tenemos que terminar fijándola en base a las necesidades básicas y presumibles de todo niño de tal edad, y no tenemos otro elemento. Entonces, bueno, a veces lo que resulta aconsejable, como decía Lara, es, bueno, traer un poquito más, ver, digamos, si se puede escribir un poquito el régimen de cuidados parentales, si se puede decir cuánto gana cada progenitor, cuál es la condición laboral de cada uno de ellos, y bueno, así podés fijar una cuota un poco más acorde a las necesidades de ese niño o de esos niños en concreto, ¿no? Después, ¿querías decir? No, sí, queríamos, que ya sabemos que se estuvo hablando el tema de recursos, pero para no dejar de, digamos, de pasarlo por alto, ya que venimos hablando de cuota alimentaria provisoria, que hay, si bien tenemos algunas discrepancias entre los distintos juzgados, el tema de la vía recursiva, el 531 del Código Procesal, establece que la medida cautelar de alimentos se presenta la rogatoria ante el tribunal en pleno.
Muchas veces sucede que, como es dictada sin sustanciación, se interpone en la revocatoria simple del 344. Bueno, en esos casos planteamos que siempre traten de presentar lo más amplio posible. O sea, si entienden que procede revocatoria, por las dudas planteen también la revocatoria ante el Pleno. También el juzgado muchas veces lo adecua a los fines de la tutela más amplia de los derechos y, da igual el trámite a la revocatoria ante el Pleno. En los casos que hay sustanciación, no cabe duda que va la revocatoria ante el Pleno. Y tengan en cuenta que no procede el recurso de apelación, porque muchas veces nos encontramos que interponen recurso de revocatoria con apelación en subsidio. Las vías recursivas de los tribunales colegiados de familia no establecen la vía de apelación. Es importante porque muchas veces ahí sí, si bien se trata de readecuar lo más posible, pueden perder un derecho, o sea, como punto a tener en cuenta. Sí, y para la gente que tramita en San Lorenzo, Villa Constitución, Casilda y Cañada de Gómez, el recurso es revocatoria, ahí sí, con apelación en subsidio, ahí hay que tenerlo muy en cuenta porque si no terminás perdiendo. Lo que hablábamos el otro día era que, por ejemplo, en familia 5, a un alimento provisorio te van a pedir revocatoria y después revocatoria ante el Pleno. Y creo, no me acuerdo si era en familia 3 y en el 7 va directamente revocatoria ante el Pleno. Ante el Pleno. O sea que ahí va a haber una pequeña diferencia y me parece genial lo que dice Lara, vos ponés revocatoria barra revocatoria ante el Pleno, entonces ponés los dos y te quedás seguro que no vas a tener ningún tipo de inconveniente respecto de eso. No, y también, perdón, para el tribunal, porque muchas veces la otra parte te puede decir, no, lo interpuso mal y se lo readecuaste, entonces también es una forma... yo creo... Ahí hay que hacer una lectura un poco más flexible, ¿no? Tratar de que no se pierda el derecho. Hay que ir, bueno, ¿cuál fue la finalidad en la vía recursiva? Y bueno, de algún modo cuestionar o que se revea lo que se resolvió. En la teoría procesal está lo del recurso indiferente, en el sentido que, bueno, no importa el nomen iuris, la calificación jurídica que se le da al recurso, cuál fue la finalidad. Y bueno, que el mismo tribunal revea lo que resolvió la jueza de trámite en este caso. Claro, pero ahí fíjate, por ejemplo, en el de apelación, en tribunal colegiado, no se podría hacer una adecuación de eso. En el de, imagínate que pone revocatoria y es revocatoria ante el Pleno, pero está planteado como una revocatoria ante el Pleno. Sí. Sería un exceso ritual que el juez te diga no interpuso revocatoria ante el Pleno. Realmente ahí lo que está diciendo Marco es clarísimo. Ahora, con el de apelación sí tenemos un inconveniente, porque vos ponés recurso de apelación. Y el recurso de apelación no se interpone fundado, se interpone, nada más. Entonces, si vos ponés tan solo recurso de apelación, el juzgado no puede hacer nada con eso. Lo que te va a responder es al no al lugar por ser manifiestamente distinto, no me acuerdo la forma improcedente en un juzgado de familia, o te va a poner no al lugar. Ahora, si por ejemplo vos pusieras recurso de apelación y viene fundado, evidentemente la intención de ese profesional fue poner una revocatoria ante el Pleno, se equivocó en el nombre. Entonces ahí sí me parece que procedería lo que está diciendo Marco, y no en el caso donde pone recurso de apelación, así nomás, y no dice nada más. Entonces, si es así, ¿sobre la base de qué se va a expedir el tribunal? Claro, no habría agravios ahí. Claro, no habría... No expresaría los agravios en ese momento, digamos. Claro, en paralelo no habría expresión de agravios, ¿no? Es como si fuera un recurso de amparo, ponés la apelación y no ponés en qué te agravia eso. Bueno, ahí vas a tener un problema porque va a ser improcedente, inadmisible directamente. Sí. Quería agregar respecto a lo del cuidado personal, que yo había antes indicado eso, el articulito, el 666, que prevé un supuesto, bueno, muy particular, dice, se refiere al cuidado compartido, así a secas, dice que en caso de cuidado compartido, y si ambos progenitores tienen recursos equivalentes, cada uno deberá satisfacer, digamos, la prestación alimentaria cuando el beneficiario alimentario esté bajo su cuidado. Y que la prestación alimentaria recién se debería cuando los recursos sean inequivalentes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en este caso? En realidad lo que ha interpretado la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia es que ese cuidado compartido, que dice el artículo a secas, es en realidad el cuidado compartido alternado, o sea, tiene que haber una equivalencia en la permanencia de los domicilios de ambos progenitores. No se requiere quizá que sea una igualdad aritmética de tiempo, pero bueno, sí cierta similitud, ¿no?, en la permanencia en cada hogar. Y por supuesto que no se refiere al cuidado personal compartido indistinto, en donde sí hay una residencia principal y
a la inversa o como contracara una residencia secundaria, vamos a decirlo así. En ese caso no sería aplicable ese artículo del 666 que está expresamente previsto para el caso del cuidado compartido alternado, ¿no? Claro, es como que usaron una misma palabra para dos cosas que son un poquito distintas. O sea, el compartido del cuidado personal compartido se relaciona con la toma de decisiones, puede ser indistinto, alternado. Eso después ya hemos adelantado algo de eso. Y acá lo que se está refiriendo es eso, es un alternado en donde hoy, cuando preparábamos así un poco la charla de hoy, hablábamos de una familia en donde un niño pasan una semana, exactamente una semana con cada progenitor, y los dos tienen el mismo ingreso y los dos están, en un inmueble que tiene el mismo alquiler o un inmueble propio con más o menos los mismos gastos. En ese caso particular son dos, no habría una cuota alimentaria porque los dos están pasando la cuota alimentaria en forma directa. La verdad que encontrar una situación tan justita, ¿no? Donde no haya diferencia de ingresos, donde sea todo más, me parece, puede ser, pero no es lo más habitual. Lo más habitual es que haya diferencias en los ingresos, y hoy hablamos con ellos de decir, ¿viste lo que hacen la división 3 y 4? O sea, por la semana tiene 7, no tiene 8 días. Con lo cual 3 y 4, entonces la verdad que ya ahí no hay una proporción exacta de compensación. Igualmente yo no sé cuántos alternados hay en los... No. Algunos tenemos. Algunos, pero Algunos. son muy, muy contados, ¿no? Se tienen que llevar muy bien y por lo general... Vos tenés un caso, sí. Si hay uno que gana, no sé, 120.000 y el otro gana 80. Complejo cuando no hay ingresos. No, bueno. Ahí no habría equivalencia en los recursos, digamos, en ese supuesto. En el otro supuesto, y la cuota alimentaria se debería fijar de modo tal que puedan tener el mismo nivel de vida en ambos hogares. Esa es la finalidad de la norma, que tengan el mismo nivel de vida en ambos hogares. O sea, en ese sentido, si hay un progenitor que gana 120 y otro que gana 80, y bueno, se tendrá que fijar en una suma tal que quede más o menos proporcionado. En verdad, en toda cuestión alimentaria lo que vos tenés que hacer es tipo un cuadernito, ¿no? Y realmente un papel, un lápiz, y empezar a anotar qué es lo que se gasta, pero como necesidades alimentarias en general, cuando vos tenés una situación así. La otra es más, no digo más sencilla, pero en el indistinto o en el unilateral, el cuidado personal unilateral, bueno, vos tenés uno que provee y el otro que paga la cuota alimentaria. En estos casos vos tenés dos que proveen en especie, los dos al mismo tiempo. Entonces, hay que ver cuánto provee cada uno como para establecer una base y después cuánto gana cada uno. Y en función de eso sacar una proporción. Es decir, bueno, a ver, genial, para que estemos equilibrados, vos que sos el que gana menos, le tenés que pagar tanto. Porque vos te podrías encontrar con que este gana menos, pero este paga más. Porque a lo mejor este se hace cargo de la cuota de la escuela, se hace cargo de distintas cosas que este no se hace cargo. Entonces ahí no habría una cuestión de alimentos. O puede ser que el que gana más tenga un bien que no alquila y el otro alquila. Entonces en ahí vos vas a tener un egreso que además se suma a un ingreso más bajo y ahí vas a tener que hacer esa suerte, entre comillas. Yo no quiero usar la palabra compensación porque no es que estamos compensando, sino que estamos distribuyendo. ¿Cómo lo toma el tribunal del otro lado cuando se ingrese y se homologue ese acuerdo? Cualquier situación de homologación de un acuerdo, lo que me está preguntando es cómo se justifica un ingreso, que le esté a una de las partes un 10%, un 15%, lo digo para la gente de YouTube, cómo lo toma el tribunal y el Ministerio Público, son los dos los que van a opinar, a la hora de homologar. Yo creo que en este caso y en cualquier otro caso hay que hacer una muy buena explicación y aún cuando se trata de una homologación de un acuerdo, ofrecer pruebas, es decir, acompañar la prueba del que se trata, porque un buen dictamen de un defensor general y una buena ponderación del tribunal tendría que tener en cuenta eso en estos casos muy en particular. Hay otros casos donde decir, bueno, es un chico con un papá asalariado y sale directo, que eso quiero volver sobre el tema de los porcentajes, sale derecho viejo el 20%. Y bueno, a lo mejor no hay mucho más que eso, a lo mejor es eso, es el salario y los gastos corrientes de una familia.
Ahora, en este caso, como vos estás planteando, donde es más complejo, donde vos tenés distintos prestadores, donde hay equivalencia, pero no tan equivalencia en los ingresos, hay que ofrecer. Y en el caso de equivalencia también. Es decir, bueno, a ver, genial, ¿por qué nos hemos encontrado con algunas situaciones de darle cuotas alimentarias para un chico? Estoy tratando de actualizar valores, como si fuera hoy, dale, un chico 250.000 pesos por mes de cuota alimentaria o 300.000 pesos por mes de cuota alimentaria, un solo chico. Y vos decís, ¿y esto? ¿Y cómo se justifica esto? Por más que la moneda cada vez vale menos, 300.000 pesos para un chico, sea como sea, lo quieras mirar como lo quieras mirar, es una cifra importante. No sé cuánta gente puede llegar a ganar esa cifra mensual, digamos, ¿no? Entonces ahí vas a tener que hacer una justificación muy clara, porque es posible que el defensor general diga, bueno, mire, está bien la cuota alimentaria, la pautamos en 300.000 pesos, pero esto va a ser para administrar por parte de quien tiene el cuidado personal de los chicos, y esto que está acá va a ser para hacer un fondo para determinada cosa, que eso también puede llegar a suceder. Sí, cómo no. En el caso que se plantea, o sea, yo particularmente cuando hago la presentación de que va a ser alternado, precisamente, o sea, cuando hago ya la propuesta, directamente digo que como van a tener compartido, o sea, va a ser compartido y va a ser alternado, es decir, va a estar un tiempo con el padre y un tiempo con la madre, que nunca, o sea, nunca se puede hacer la proporción exacta, o sea, pero se puede acordar. En ese caso yo generalmente solicito que no se fija cuota alimentaria. O sea, cuando está con el padre, todos los gastos con el padre. Cuando está con la madre, lo mismo. O sea, que lo único que... Sí, pero bueno. Lo único que pauto Sí. es el tema de los gastos extraordinarios y fijándolo como gastos extraordinarios el tema de la cuota de la escuela y todo lo demás. O sea que en eso también sería como compartido. ¿Por qué la escuela? Bueno, vamos a volver sobre el gasto extraordinario, pero la escuela no es un gasto extraordinario. No, digo, pauto los gastos extraordinarios y el caso de que, por ejemplo, sea la escuela o el club o lo que Está bien, lo que tiene que haber ahí es un equilibrio entre gastos e ingresos. Si hay una desproporción en los ingresos, por más que vos digas que cada uno le paga lo suyo, qué sé yo, haces la homologación del acuerdo, al día siguiente te pongo una modificación del acuerdo porque tenemos diferencias en los ingresos. Entonces, no estamos haciendo el mismo aporte. El aporte tiene que ser equilibrado en función de esos ingresos. Si hay diferencia de ingresos, por más que yo tenga el chico una semana y el otro una semana y le pague determinadas cosas para la alimentación, hay una cuestión vinculada a lo alimentario que trasciende eso, que a lo mejor requiere, depende del caso, una contribución de uno de los progenitores al otro para mantener un equilibrio en esas prestaciones. Porque si no, vos te encontrás con que podría darse la situación donde un chico, cuando está con la madre, que es una docente, imagínate, en la casa tiene determinada cantidad de alimentos y determinada calidad de alimentos, y cuando va a la otra casa tiene una cosa totalmente superior. Entonces realmente eso coloca a los padres en una situación de desventaja total. Y ahí también después tenés que empezar las cosas que dice, no, yo quiero estar con papá y no quiero estar con mamá, porque mamá no me da esto, no me puede comprar aquello, no me puede comprar acá, y cuando va a la casa del padre le compra absolutamente todo. Entonces ese tipo de situaciones es un desequilibrio, y guarda que en una gran cantidad de casos esconden cuestiones de género muy detectables y muy claras, muy claras, de una situación de poder de uno respecto a otro, que obviamente que se puede dar al revés también, pero en la mayor parte de los casos esto se da como una cuestión de género. Hay uno que tiene un cierto poder económico y da una cantidad de cosas. Esto pasaba mucho con los regímenes de visita, donde había uno que todos los días la peleaba y el otro lo llevaba todos los fines de semana al shopping. Sí, claro, ¿con quién va a querer estar? Entonces, acá pasa exactamente lo mismo. No podemos colocar una situación a los padres de un desequilibrio tal. Estamos hablando de cuestiones de razonabilidad, ¿no? O sea, cuestiones que son razonables, de modo tal que uno quede en una situación totalmente ventajosa y el otro no. Sí, ese me parece que es un dato que no se puede perder de vista, ¿no? Natalia Sarrú, vos, la gente que está en YouTube, escucha, mandame con un mensaje por acá, ¿escuchan las preguntas? Porque la vez pasada yo la estuve escuchando, no se escuchan las preguntas. Bueno, entonces vamos a tratar de reproducir cuando ustedes hablan, ¿sí? Bien. Pasando ya a la otra fuente de la obligación alimentaria, que es el parentesco.
El artículo 537 prevé quiénes son los legitimados activos y pasivos. Digo activo y pasivo, porque bueno, es una obligación recíproca, se la deben los parientes entre sí, y están contemplados ascendientes y descendientes sin limitación de grado, pero obviamente que preferentemente estamos obligados a los más próximos, y hermanos bilaterales y unilaterales. Y también dentro del parentesco por afinidad, en línea recta en primer grado, es decir, suegro, suegra, yerno, nuera. En cuanto, bueno, lo particular esto, que lo diferencia de la obligación alimentaria, por ejemplo, derivada de la responsabilidad parental, es la extensión, que es más acotada, es más limitada. Se limita a lo que, bueno, alimentación propiamente dicha, vestimenta y vivienda, y los gastos de asistencia médica. Son esos 4 rubros. No estaría, por ejemplo, la educación, que sí está respecto de la responsabilidad parental, no estaría el esparcimiento. Y bueno, el recaudo, ¿qué es lo que hay que probar cuando, por ejemplo, se ingresa una demanda de este tenor? Bueno, es la inexistencia de medios suficientes para procurarse el propio sustento y la imposibilidad de un trabajo para adquirir ese propio sustento. Hay que acreditar ese presupuesto y bueno, básicamente en líneas generales eso. Los legitimados son los que dije, la extensión y el presupuesto que hay que acreditar. Como dato distintivo digo, porque ha habido en el fuero algunas demandas, no son la mayoría, pero se ha presentado algún caso de, digamos, de alimentos requeridos al tío como demandado. Somos un supuesto muy particular en donde no hay otro pariente que pueda proporcionarlos y bueno, en realidad hoy no está previsto, legalmente no está previsto, pero bueno, hay un juzgado en Salta, en el 2020, que hizo lugar a la demanda de alimentos provisorios. Bueno, dio como fundamento la solidaridad familiar y no mucho más, no mucho más. Yo creo que mínimamente para que prospere un tipo de este tipo de pretensiones tiene que ser un poquito más fundado, ¿no? Tanto por parte de quien lo presenta como por parte del juez, ¿no? Perspectiva de vulnerabilidad y bueno, hacer todo un análisis más convencional, digamos, yendo a las fuentes convencionales y constitucionales. No es tan simple de plantear, pero para que lo sepan está planteado. En Salta hubo un caso, como dije, y otro en Paraná, en Entre Ríos, que también se resolvieron favorablemente. Pero bueno, le dejo plantada la inquietud por si alguna vez se le presenta, existe jurisprudencia al respecto. Bueno, no sé si quieren que sigan. Y sí. Nosotros también tenemos un caso en Colegiado 3. Tenemos un caso en Colegiado 3 que también se hizo lugar. Pero bueno, no está firme eso, así que bueno, está ahora en segunda instancia. ¿Ah, sí? Sí. No sé, Marcelo, si querés que hablemos de los porcentajes o seguimos yo antes de pasar a los casos más puntuales o especiales. Bueno, sí, no hay problema. Total, todos sabemos que esto no es algo académico, digamos, ¿no? Si vamos tirando temas y los vamos viendo. Mira, vos, no sé, ¿qué querés decir de los porcentajes? No, porque como lo habías introducido, ya que Sí. estábamos antes de pasar a... En realidad el tema de los porcentajes es, a mi juicio, una cuestión de bastante comodidad de todos, digamos, ¿no? De abogados y de jueces, porque la verdad que te soluciona un problema, que es cómo se debe plantear una demanda alimentaria y cómo se debe analizar una demanda alimentaria, que era sobre estos parámetros que hemos visto, ¿no? Primero, ¿qué tipo de alimentos estamos hablando? Si estamos hablando de alimentos de la responsabilidad parental, que es niños menores de edad y hasta los 21 años, ¿no? O sea, y hasta los 21 años con la misma situación, o sea, que no es tan solo responsabilidad parental, porque después de los 18 a los 21 no hay responsabilidad parental, pero el esquema es exactamente el mismo. Plantearte, bueno, estamos ante esa situación, estamos ante una situación de alimentos entre parientes, estamos en una situación de alimentos entre cónyuges. Los de las uniones convivenciales, a mi juicio, no son alimentos, porque si es tan solo mientras conviven, es una cuestión asistencial mutua entre los dos, pero no sería, a mi juicio, esto hay opiniones en contrario, ¿no? No sería demandable por alimentos, o por lo menos lo veo muy difícil, una demanda de alimentos, en tanto en cuanto sigan conviviendo, porque si no siguen conviviendo ya no es unión convivencial. O sea, si vos se terminó y no hay un derecho alimentario posterior. Pero bueno, en esto hay opiniones en contrario. Y perdón, un paréntesis, respecto a lo que decía Marco de los tíos, ¿lo tiene en mi sala? No. ¿Sabes?
no lo tiene en su sala. Bueno, Lo sé que no tiene. porque vamos a hacerlo en términos más generales todavía. Me parece que hay una tendencia a tomar derechos directamente de las convenciones o de la Constitución y aplicarlos como si fuera derecho positivo, derecho objetivo. Y yo creo que tiene que haber un orden en esto. Esto no puede ser una cosa librada a lo que los jueces entendamos que la Constitución dice y aplicamos y generamos derechos a partir de lo que la Constitución dice o lo que una convención dice. Excepto quizás en algunas situaciones muy particulares, aplicando las viejas doctrinas de la equidad y ese tipo de cosas, bueno, podría llegar a ser en ciertas situaciones en particular. Pero por algo el legislador dijo, los obligados alimentarios son este y no los otros, ¿sí? O sea, hay un punto en donde eso tiene que, me parece, uno no puede obviar la legislación infraconstitucional. Para algo está, para algo es ordenador, para algo te dice determinada cosa. Distinto es la situación cuando la realidad también empieza a sobrepasar una norma infraconstitucional que no prevé determinado derecho, como por ejemplo el tema de la gestación por subrogación de vientre, la gestación por sustitución. No está prohibido, en ningún lado dice que esté prohibido, lo que no está es previsto y estuvo proyectado como tal. Sí, bueno, ante esa situación, ahí sí me parece que el Poder Judicial sale a decir, bueno, che, esta es la situación, de hecho, estos son los progenitores que quieren ser progenitores y esto en realidad el legislador prevélo porque de alguna forma lo tenemos que hacer. En otros casos, no digo necesariamente en el caso de alimentos de los tíos, no lo estoy diciendo así necesariamente, me parece que hay un límite para el juez también de decir, bueno, esto es lo que el legislador, interpretando lo que la Convención dice, porque si no, ¿para qué tenemos legislador? Si los jueces vamos a hacer lo que querramos e inventar derechos por todos lados, me parece que hay un problema bastante serio, hasta hay un problema de seguridad jurídica, es decir, bueno, ¿hasta dónde yo puedo prever este marco de convivencia que busca el derecho? Una cosa son las situaciones excepcionales que las vamos a prever de hipervulnerabilidad, en una situación extrema, en donde me parece que es un marco. Ahora, en lo que es lo cotidiano, bueno, me parece que hay que tenerlo en cuenta. Fíjate que una pregunta que venía por el mail, lo reitero, el mail es cuánto tiempo es un tiempito gmail.com, la verdad que es muy poco lo que viene. No, es otro que acaba de llegar. Es el tema de los abuelos, que vamos a volver sobre eso. Dice, cuando el padre tiene un muy bajo ingreso y el abuelo tiene un enorme ingreso. Sí, hasta hace unos años yo te hubiera dicho, es imposible, se la tiene que bancar con lo que el padre gana y el abuelo no se lo puede tocar. Cuando estaba bien el tema de la subsidiariedad. Ahora se empezó a abrir, ya hace un tiempo, ¿no? A abrir camino esta cuestión de la complementariedad. Ahora, es cierto que el principal obligado es el padre, entonces yo no puedo agarrar y decir, bueno, como si fuera un fiador, aplicar y transitivamente decir, bueno, el 20% de los ingresos del padre, o dale, el 30% de los ingresos del padre porque tiene un ingreso muy bajo y decir, bueno, ahora paga el abuelo el 30% y resulta ser que el abuelo gana 100 veces más que el padre. O sea, hay ahí una cuestión que el juez la tiene que ponderar y tiene que ir muy caso por caso, no puede hacer cuestiones tan generales. Por eso el tema de los porcentajes, les decía, ahorra trabajo en un caso en donde, como decía Marco, inician el expediente con una partida de nacimiento y en algunos casos ni con partida de nacimiento. ¿Y qué se ofrece probar? Nada, absolutamente nada. Y eso iría más o menos bien si el que viene del otro lado viene y se defiende y ofrece algo, pero en muchos casos ni se defiende. Entonces ahí tenés que estar como jueces, como defensores generales a la hora de hacer dictámenes, haciendo malabares, diciendo... No sé si vos lo decías o quién decía, si no hay ingresos, no hay nada de ingresos, y bueno, tenés que empezar a inventar cosas como, bueno, a ver, va a pagar un salario mínimo vital y móvil. Y también estás tirando hacia la nada, porque no sabés si esa persona puede pagar un salario mínimo vital y móvil, o si estamos hablando de un chiste, ¿se entiende? O sea, si no se prueba absolutamente nada, es realmente difícil de proveer, y en general un juez de familia no te va a rechazar una demanda de alimentos, por lo menos en responsabilidad parental. Algo va a tener que poner, y en realidad el que le está colocando en esa situación es quien propone la demanda. Si la demanda viene propuesta con una partida de nacimiento y ni en el relato hay nada que diga cómo vive esa gente, empezás a hacer cosas raras, como por ejemplo mandar un trabajador social, cuando en realidad en alimentos no tendría nada que hacer un trabajador social, si está bien articulada la demanda, si vos tenés un montón de elementos que le diste al juez. ¿Y por qué hace el juez eso? Te manda al trabajador social para ver aunque sea cómo está viviendo y no sacar de,
juicios, no el perjuicio como una cosa negativa, sino decir, bueno, a ver, más o menos dónde vive, cuánto... Ese tipo de cosas son especulaciones que vos las podrías, como abogado, zanjar aún haciendo una descripción, que eso no hay que temerle, una descripción en la demanda de los hechos. ¿Cómo vive este pibe? ¿A qué escuela va? ¿Qué es lo que hace a la tarde? ¿Cómo se mueve? ¿Dónde pasa tal cosa? ¿Dónde hace tal otra? ¿Cuánto es lo que gastás? Empezar a ponderar, decir, bueno, a ver, ¿qué paga la cooperadora de la escuela? Sí, genial, pero con el ingreso de la madre, esa cooperadora de la escuela, que a vos te parece que es un ingreso muy bajo, un egreso muy bajo, para esa familia no es un egreso muy bajo. ¿Se entiende esto? Dale, es changarín, una persona que hace changas o va... Bueno, ponderar esa situación y decir, bueno, lo que ingresa por mes en esta familia es tanto, mientras que la otra parte tiene un ingreso de tanto y los gastos de este chico es tanto. Y de ese modo justificar un porcentaje. La realidad de todos los días es que un chico, 20%, 2, 30%, 3, 35, 40, depende del juzgado, 4, 50, y así vamos llegando hasta que en un momento de no sé si tiene 18 hijos, le vamos a poner el 120% de los ingresos. ¿Se entiende eso? O sea, hasta tiene un límite el tema de los porcentajes. Es muy sencillo porque nos permite trabajar de una forma muy sencilla, pero es muy limitado también. Y en algunos casos te dicen, a ver, un chico 20%, si es el obligado es el abuelo, 15%, y si tiene una discapacidad, 25%. ¿De dónde sacaste eso? ¿Sí? ¿Bajo qué basamento científico se dice semejante cosa? Que porque tiene una discapacidad es un 5% más, o porque es los abuelos, entonces como es los abuelos y es una obligación alimentaria distinta, le ponemos un 5% menos. Dale, o alimentos a la cónyuge. ¿Sí? Alimentos a la cónyuge. Y bueno, si es una sola, si para el hijo del 20, para la cónyuge será el 15%. No, pero realmente desde ningún punto de vista podríamos sostener eso como una cuestión científicamente válida. Si el chico tiene una discapacidad, hay que probar en cuánto ocasiona esa discapacidad un mayor gasto. ¿Sí? O sea, no hay que temerle a hacer oferta probatoria y producir prueba en alimentos en tanto y en cuanto tengas un alimento provisorio como cautelar que te permita desarrollar ese proceso probando todas las cosas que tengas que probar. Y la verdad, si tenés toda la prueba en la cautelar, o sea, si vos ya tenés el bagaje probatorio para hacer la cautelar, ofrecelo. En gran parte de eso son documentales. Como es cautelar, le va a dar al juez la verosimilitud de lo que estás diciendo y poder ponderar adecuadamente cuánto es esa cuota alimentaria provisoria. ¿Sí? Reitero, los porcentajes está todo muy bien, pero en realidad sepamos que lo estamos haciendo de un lugar bastante cómodo. No probamos cuánto es lo que se gasta, ya tenemos la actualización totalmente establecida, le hacemos la retención directamente y la cosa funciona bien porque nadie dice absolutamente nada. Hasta que algún alimentante viene a decir, che, con el 20% que suele pasar esto, con el 20% de mi salario está manteniendo a toda la familia. En muchos casos esconde cuestiones de género, ¿sí? En muchos casos hay discriminaciones atrás de ese argumento y en otros casos es cierto. Es decir, bueno, de lo que estamos, que en este tipo le estamos descontando la cuota alimentaria, se está manteniendo la mamá, los otros hermanos, qué sé yo, y tampoco es esa la cuestión, ¿no? Alimentos te obliga a mirar caso por caso, y lo que hacemos en realidad es hacer una especie de tabula rasa y 1,20, 2,30, 3,35. No. Creo que ahí tenemos que hacer una revisión en serio de lo que estamos haciendo con eso, ¿no? Si uno cumplió 18 no hay por qué reducir nada, es hasta los 21, ¿no? Claro, bueno. Hay la reducción de la cuota alimentaria y lo habíamos hablado en una de las charlas anteriores, a la hora en la de divorcio, a la hora de formular un acuerdo, por ejemplo, se puede prever cómo se va a dar esa reducción dentro de lo que es previsible, ¿no? Porque la vida te puede colocar, y dale, vos haces la cuota alimentaria cuando los chicos tienen 6, 7 años, 8, y la vas a modificar cuando el primero tiene 21. En esos
15 años que pasaron, andás a ver cómo varió la situación de esa familia. Pero hay algunas cosas que son totalmente previsibles y se puede establecer cómo se va a hacer esa reducción de la cuota alimentaria. Y si vos me preguntar si es un porcentaje, ¿cómo se reduce? Los porcentajes no son en sí mismos una cosa autónoma. Yo tengo que traer de vuelta cuáles son los gastos de esta familia, cuáles son los gastos fijos, porque no se va a reducir en forma proporcional. Algunos te dicen, fijamos para 3 el 30%, por ende ahora como bajó 1 es el 20%, de ninguna forma es así. Hay que agarrar, en ese caso de esa familia, fotografía de hoy, cómo están los gastos, porque hay ciertos gastos que son fijos, vivan 3, 4 o 5, dale, si pago un alquiler, el alquiler no es que va a bajar porque uno llegó a la edad de 21 años, va a ser el mismo y va a tener que ser contemplado en función de esa situación. ¿Se entiende? Hay que ver también cómo está la situación familiar, hay que ver cada uno de esos chicos, cada uno, no que son 2, sino 1 más 1, cuánto es lo que se va de egreso respecto de esos chicos y cuánto es lo que gana cada uno de los progenitores. Y a partir de eso, en todo caso, sacar un porcentaje, que el porcentaje se relaciona únicamente con lo que decía Lara antes, con los valores que te permitan evitar un juicio de adecuación de cuota alimentaria o de aumento de cuota alimentaria. Tiene como finalidad eso, y acá nosotros lo hemos dado vuelta. Le hemos puesto como una cuestión totalmente accesoria, que es evitar una actualización de la cuota alimentaria, lo hemos transformado en una cosa casi sacramental. A punto tal que en algunos casos hay gente que dice, che, pero no me alcanza con el 20%, ¿qué hago? Y tiene que hacer un aumento de la cuota alimentaria procurando un 25%, imagínate, o una cosa por el estilo. Sí, porque en ningún lado está escrito que por un chico haya que pagar el 20% de los ingresos. No lo dice en ningún lado el código. Lo que se dice son esos parámetros que decía Marco al principio. Proporción en función de los ingresos y en función de los egresos y de la situación subjetiva de cada caso. Por eso Marco, con muy buen criterio, decía al principio, che, tengan en cuenta cómo está el cuidado personal. Es indistinto, es alternado, es unilateral, cómo está la situación de la familia. ¿Sí? Y también tener en cuenta, imagínate, ha habido casos, en Familia 3 recuerdo uno, un futbolista que estaba jugando en Europa. Sí, el tipo gana en euros. Y obviamente que el nivel de vida de este pibe tiene que ser mejor, ¿no? O sea, bueno, puede decir, bueno, no, porque iba a una escuela pública va a seguir yendo a ese mismo lugar y porque no hacía ningún deporte no. El hombre puede pagar un alimento mayor, va a tener un nivel de vida mayor también el chico. Lo que no quiere decir que eso sea un porcentaje de lo que gana el tipo en Europa, digamos, son dos cosas distintas, ¿no? No es exactamente lo mismo, ¿sí? Hay que hacer una ponderación del caso individual y de cómo se da ese tipo de situación. Me parece que el tema de los porcentajes realmente es algo a rever y sopesar de nuevo. Ya sé que alguien me va a decir, porque vos no estás más en familia. No hay ninguna doctrina jurisprudencial. Vos decime un solo fallo judicial que diga y pondere por qué el 20% y no el 22%. Dígame un fallo que haya desentado de doctrina que diga por qué se fija el 20 y no el 22%. No. Es más, nosotros fijamos el 25. ¿Por un chico? Por un chico fijamos el 25. Qué exageración. Somos regaleros, ¿no? Andás a ver. O sea, ¿por qué el 25 y no el 20? ¿Por qué si son 2 es el 30? Porque vos podrías decir, si son 2 tendría que ser el 40, pues si uno es 20. Sin embargo, eso no es así. No, a ver, yo considero, porque además te lo puedo decir, porque firmé centenares de esas. No, pero digamos, el sistema no es tasado. Eso es lo que está diciendo. Hay libre apreciación judicial en ese sentido. Si no, se termina vaciando de contenido al caso, lo termina trivializando y sometiéndolo a fórmula matemática o aritmética como cualquier otro. Y no, digamos, no. Tratemos de indagar, de penetrar en la entraña de este caso puntual y decir, bueno, ¿qué es lo que necesita el chico para vivir, para satisfacer todas sus necesidades? Y ese tiene que ser el criterio y punto. El código es muy claro. Esas son las 2 pautas. Con la tercera que agregué el régimen de cuidados parentales. Y no hay nada más. Hay discrecionalidad del juez en base a esos 3 parámetros, diríamos. Sí, a ver, para mí, ¿cuál sería la cuestión? En general vamos a seguir planteando el 20%, el 25%, o lo que sea. En casos que son más o menos parecidos, ¿no? Ahora, como abogado, como esto está dirigido más a los abogados, vos te podés encontrar con un cliente alimentante que te diga, mirá, yo estoy pasando una barbaridad porque estoy pagando el 20%, entonces ahí vos tenés que tener las herramientas necesarias para ir a cuestionar ese 20%. Y del otro lado, cuando te venga a ver
quien pretende la cuota alimentaria, tener las herramientas necesarias para decir, no es el 20 ni el 25, sino que es el 30, porque estas son las necesidades de esta familia en particular, en función del ingreso del que va a ser alimentante y el ingreso de la otra persona, que no es un demandado alimentante, pero que también es alimentante. O sea, la parte actora, en general, la madre representando a los hijos, el padre representando a los hijos, si es el que convive, él es un alimentante directo, no demandado. Lo que está demandando es que el otro pague su contribución alimentaria, lo que no quiere decir que él no lo haga. Por eso, por ejemplo, lo que decía Marco, si es una persona ama de casa que se dedica permanentemente a eso y siempre se ha dedicado a eso, ella tiene que ponderar también ese trabajo, porque ese trabajo que está haciendo en su casa es su contribución alimentaria. Y quizás la parte monetaria tenga que venir toda del otro lado, ¿sí? O sea, ahora, si vos no decís nada de eso, que no se adivinan las cosas. Y les aseguro que por ahí muchos de ustedes están, porque no por nada están haciendo el curso, porque son responsables, dirán, che, qué exageración. Los invitaría a que vengan a ver las cosas que uno lee como demanda, ¿no? Demandas de alimentos. Acá siempre hemos dicho en todo este curso que una hoja oficio y media ya es un tratado para familia, es cierto en algunos casos. Ahora, una carilla para decir alimentos, la verdad, no alcanza. Hay algo ahí que te tiene que llamar la atención. Algo, aún en la afirmación, fíjate que una cuestión de estrategia por el 143, vos tenés que afirmar hechos en la demanda, hechos, no tanta jurisprudencia ni cuestiones doctrinarias, hechos, los hechos de la demanda, afirmarlos porque existe la posibilidad que el otro no la conteste. Sí, entonces, si el otro no la contesta, esos hechos están por lo menos reconocidos, ¿sí? Tengo que tener los hechos reconocidos. Entonces, en la demanda, los hechos bien pautados, más que andar transcribiendo sumarios jurisprudenciales que en muchos casos no tienen absolutamente nada que ver y que no se van a considerar hasta la sentencia en el alegato. O sea que, la verdad, la afirmación de los hechos está piola. Y no pensar que porque vos tenés una relación de alimentos en responsabilidad parental, tenés absolutamente todo ganado. O sea, el derecho lo tenés ganado, porque el derecho de alimentos no se discute, como sí se puede discutir en los otros supuestos. Acá no se discute el derecho de alimentos, ni tampoco se discute la existencia de necesidades alimentarias, que en los otros casos sí lo vamos a discutir. Pero sí se discute cómo se compone esa necesidad alimentaria. ¿En qué gastamos? ¿Cuánto ganamos? Y cómo distribuimos esas obligaciones alimentarias recíprocas. ¿Sí? Recuerden que en los otros supuestos de alimentos, los dos se deben alimentos entre sí, ¿sí? Los dos se deben alimentos entre sí. Y hay que probar la necesidad alimentaria. Acá en niños, o sea, en responsabilidad parental y hasta los 21 años, yo no tengo por qué probar la necesidad alimentaria, pero sí tengo que probar las necesidades alimentarias de ese caso en particular. Bueno, justamente y de la mano con lo que veníamos hablando, vamos a pasar a algunos supuestos en particulares y de lo que hablaba también Marcelo. ¿Cómo hacemos cuando planteamos aumentos de cuotas o reducciones de cuotas? Porque muchas veces pasa esto. Hay un monto fijado y ese monto ya no alcanza. Bueno, eso hay que distinguirlo a los fines de la actualización o el aumento. O sea, la actualización hace que la cuota originariamente fijada, no variaron las pautas o los hechos que la fijaron, pero sí se desvalorizó la plata, o sea, por el proceso inflacionario del país. En esos casos vamos a hacer una actualización. Vamos a poner una pauta, se va a tratar de buscar de otra manera. Distinto de los casos de aumento de cuota alimentaria o reducción de cuota alimentaria. Que en esos casos lo que hay es un hecho que modificó la situación original que se tenía en cuenta o que se tuvo en cuenta cuando se fijó la cuota alimentaria. Y bueno, y acá hay diversos supuestos. O sea, por ejemplo, la mayor edad de los hijos supone, y esto está tanto por jurisprudencia como por doctrina, aceptado que mayor edad, mayores gastos. ¿Por qué? Porque tienen esparcimientos que son más caros, más vestimenta, más alimentación. La vida social del chico en sí hace que genere más egresos. Sin perjuicio de ello y de que se entienda o que se presuma que eso es así, es necesario probarlo, porque si no, va a ser rechazada la demanda de aumento. Otra cosa a tener en cuenta cuando se solicitan los aumentos es que si existe
cuota alimentaria definitiva, van a tener que iniciar un incidente de aumento. Sino, que es lo que hablábamos hoy acá con Marco, que cuando hay simplemente fijado un provisorio, igualmente se puede solicitar el aumento del provisorio, siempre y cuando se plantee esto, o sea, se pruebe esto, la modificación de los hechos que se tuvieron en cuenta al momento de fijar la cuota originaria. Lo mismo en caso de enfermedad, no sé si... Sí. Lo mismo en caso de enfermedad. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Marcelo hablaba un poco de esto, la enfermedad del alimentado. Bueno, si es una enfermedad, por supuesto, posterior a la fijación de la cuota, y bueno, generalmente, por supuesto que hay que ver el caso concreto, hay que ver de qué enfermedad se trata, qué afección es, pero bueno, generalmente genera mayores gastos en medicamentos, tratamiento, quizás un acompañante terapéutico, y siempre y cuando no esté cubierto por la obra social, siempre y cuando sea posterior al convenio o a la resolución de alimentos provisorios, y genere mayores gastos y no esté previsto, digamos, no esté cubierto por la obra social, y bueno, en esos casos, si es una, digamos, si son necesidades a cubrir con cierta perspectiva de permanencia y no es un gasto puntual que podría ser un gasto extraordinario, bueno, en ese caso procedería un aumento, ¿no? Un aumento de cuota alimentaria. Y bueno, y después también están los supuestos de reducción de cuota alimentaria. Los supuestos de reducción, que un poco también es lo que hablábamos antes, cuando Marcelo decía, en un momento le vamos a poner 120% de la cuota, que en sí el supuesto de reducción también hay que tener en cuenta que tiene que haberse modificado. Por ejemplo, un caso de la enfermedad del alimentante. Obviamente esta enfermedad tiene que haber aparecido con posterioridad a la fecha en que se fijó la cuota alimentaria, o bien que se haya agravado de forma tal que suponga una mayor erogación de los gastos para el alimentante y que sea, obviamente, permanente. También un caso que siempre vemos y que es de lo más habitual, cuando el alimentante tiene distintos hijos con distintas mujeres. O sea, esto de por sí no autoriza a la reducción de la cuota alimentaria. Sin embargo, acá la jurisprudencia no es unánime y algunos casos hablan de una cuota global en la que todos los hijos accedan al mismo nivel de vida, pero es discutido. O sea, el solo hecho de acreditar que tiene otros hijos no daría lugar a la reducción automática de la cuota alimentaria. Eso como para que lo tengan en cuenta. Deberán probar cuáles son las causales que hacen que exista una imposibilidad en que el alimentante no pueda pagar X cantidad de dinero o X cantidad de porcentaje de los ingresos. Sí, en ese punto hubo hasta discusiones de competencias, si había que hacer una acumulación de expedientes en uno solo. Me recuerdo uno que tenía hijos con 3 o 4 personas distintas, entonces creo que eran como 5. Sí, 5. No sé si hay gente de familia 5, me parece que eran como 5 parejas distintas y con las 5 parejas había tenido hijos y estaban distribuidos en distintos expedientes, en distintos lugares, y bueno, se había pensado... Claro, llegaba al 100% de sus ingresos, entonces bueno, se había pensado quién es el que resuelve la reducción, si hay una acumulación de expedientes. Bueno, la verdad que no hay ningún supuesto de acumulación porque son todas situaciones distintas. Y bueno, creo que en esos casos extremos, evidentemente algo hay que repensar, pero también es cierto que tiene que haber una cuestión de responsabilidad, digamos, ¿no? O sea, vos tenés que ser responsable también de cómo te comportás en la vida, de cómo vas distribuyendo tus propios ingresos. No es lo mismo tener 5 hijos con una misma persona, donde viven todos en una misma casa, que tener 5 hijos en casas distintas, porque son 5 alquileres, son 5 boletas de la luz, son 5 gastos de agua, son 5 situaciones distintas de transporte, no es exactamente igual. Vos no podés aplicar por analogía, decir, si en un juzgado por 5 hijos le dan, no sé cuánto estarán dando, el 40 y pico % de los ingresos, yo tengo que aplicar lo mismo para mis 5 hijos que son con mujeres distintas. No. Cada una de las situaciones es una situación particular y vas a tener que buscar a ver cómo haces como para que eso pueda llegar a tener una salida, también sabiendo que una persona no puede gastar más del 100% de lo que gana. Habrá que ver también, y eso es una pregunta que está formulada por acá, cómo se compone ese ingreso, qué es lo que hace todos los días para vivir, porque la verdad es que si uno tiene una mayor cantidad de gastos tiene que trabajar más, es cierto eso también. O sea, si vos tenés mayor cantidad de gastos, le vas a tener que buscar alguna vuelta como para poder proveer más.
Y también es cierto que si ha llegado al límite de lo normalmente posible, porque tampoco está pidiendo que no sé qué vaya a hacer, bueno, hay que ver también que esa es la situación de esa familia. ¿Se entiende? Siempre es un juego bastante complicado de tensiones, digamos, ¿no? Esa es la situación de esa familia con este padre que tiene tal situación y bueno, habrá que remar con esa situación y también hay que pensar, decir, bueno, ¿y usted qué es lo que hace? Pudiendo hacer otra cosa. Y mire, yo trabajo 4 horas por día. Bueno, no, hombre, va a tener que ir a laburar 8 horas por día, no 4 horas, si lo consigue. También te puede venir a decir, mire, yo no consigo trabajo y lo demuestro que no consigo trabajo. Bueno, entonces esa será la situación de esa familia que le pasaría conviviendo o no conviviendo. O sea, si el hombre no consigue trabajo, esa es la realidad, no consigue trabajo. ¿Se entiende por qué es una situación caso por caso? Porque se te puede pasar la situación donde el tipo realmente, ¿sí? Pero a ver, esto es de todos los días, el que se insolventa. Es decir, bueno, me hago echar del trabajo para que no me saquen la cuota alimentaria. Eso lo vemos todos los días. ¿Sí? Y el tipo agarra, lo contrata a tal empresa, renuncia cuando le viene, y a los 15 días la misma empresa lo vuelve a tomar y no le hace la retención alimentaria. Ahí también empieza a operar la responsabilidad del empresario. Sí. Que no por nada el Código Civil y Comercial dice que tiene responsabilidad solidaria en esa situación. Sí. ¿Está? O sea, si vos sos parte de este jueguito, el tipo renunció, a los 15 días lo tomaste, decía, no, en realidad la cuota alimentaria establecida para otro supuesto y no es para este, vos también sos responsable de esa situación. ¿Sí? O, no, che, descontame sobre menos rubros, o sea, estos que son estos rubros no me los descontés. Vos también sos responsable de esa situación. En Familia 5 hubo un caso que fue muy conocido contra una empresa provincial que no retenía sobre todos los rubros que tenía que retener y tuvo que pagar la diferencia de todos los meses en donde no había retenido. ¿Y saben cómo saltó la cosa? El hombre, él hacía la liquidación. Durante mucho tiempo, él hacía su liquidación y la depositaba. En un momento, no sé qué pasa, que sale la retención. Y la mujer dice, pero ¿cómo me paga el 60% de lo que me pagaba antes? Y ahí salta que para todos los casos esa empresa descontaba sobre algunos rubros y sobre otros rubros no. ¿Por qué? Porque así entendió que era la cosa. Y no es así la cosa. Ahora vamos a hablar también sobre qué rubros se retienen y sobre qué rubros no se retienen los porcentajes de retenciones alimentarias. ¿Sí? Estamos más o menos con eso, vamos muy despelotados, muy... ¿no? Bueno, entonces, sí, dale. Bueno, hay 2 supuestos más que no los tratamos antes, que son bueno, los alimentos de hijos entre 18 y 21 años y entre 21 y 25. Son 2 supuestos distintos. El de, digamos, los alimentos entre 18 y 21 años están previstos en el 658, que dice que bueno, la obligación alimentaria se extiende hasta los 21 años, excepto que el obligado acredite que el beneficiario alimentario tiene recursos suficientes para proveérselo por sí mismo. Destaco que la regla general es que, como veníamos diciendo, que permanece la prestación alimentaria a pesar de cumplir los 18 años, pero se invierte la carga de la prueba. Ahora es el obligado alimentario, o sea, el progenitor que paga la cuota alimentaria, el que va a tener que venir a acreditar con una demanda que el hijo tiene recursos suficientes para proveérselo. ¿Qué es esta frase que usa el código, recursos suficientes para proveerse los alimentos? ¿Qué significa? Y bueno, en resumidas cuentas significa o que tenga bienes rentables o bien que tenga algún trabajo que le impida satisfacer íntegramente sus necesidades tal como lo venía percibiendo cuando digamos, con el mismo nivel de vida que tenía cuando se la pagan los progenitores. ¿Por qué digo esto? Porque dice recursos suficientes. Entonces, no prosperaría, por ejemplo, el cese de la cuota alimentaria si el hijo tiene algún trabajito, alguna changa que hace por ahí, que no le alcanza para satisfacer integralmente su necesidad, y bueno, ahí en ese caso el progenitor sigue obligado, digamos, o tampoco se tiene en cuenta la potencialidad para trabajar, no, tiene que ser recursos efectivos, tiene que trabajar efectivamente y esos recursos tienen que ser suficientes para satisfacer todas sus necesidades. Contrariamente... Del caso de los alimentos debidos entre los 21 y 25 años, en donde se requiere, bueno, van a seguir dándoselo en la medida en que demuestre el alimentado que estudia y ese estudio tiene que ser efectivo. Porque muchas veces nos pasa que nos acompañan la inscripción en la matrícula.
eso no habilita a que se otorgue la cuota alimentaria, sino que se tiene que probar acabadamente y con un certificado analítico o con una informativa a la institución educativa en la cual concurra, que efectivamente se encuentra cursando y que ha rendido, sea que apruebe o no, las materias de la currícula. O sea, la carga horaria, porque también hay casos en donde la carga es mínima y le habilitaría al alimentado o sea, conseguirse un trabajo con el cual pueda automantenerse, o sea, autoabastecerse, sin necesidad de que el alimentante le tenga que otorgar alimentos en esa etapa. Sí, son dos cosas que tiene que probar, o sea, que estudia y que porque estudia no puede trabajar. O sea, son esos dos extremos que hay que probarlo y no es... Bueno, ahora no sé, van a hablar sobre el tema de la automaticidad de esto o no, el cese de pleno derecho. Sí, o sea, hay un fallo de cámara de la sala nuestra, por lo menos acá en Rosario, otros opinan distinto, que es que a los 21 años de pleno derecho cesa la cuota alimentaria basada en la responsabilidad parental. Y si vos querés extenderla hasta los 25, hay que demandar, probar que estudiás y que porque estudiás no podés trabajar como para que eso se extienda. Obviamente que si se sigue pagando la cuota alimentaria se paga, eso no se devuelve porque se está pagado en concepto de alimentos. Pero realmente el alimentante en ese caso podría dejar de pagar y porque la cuota alimentaria cesó de pleno derecho. Una posición jurisprudencial de acá, de la Sala Tercera. Hay gente en otros lugares del país especialmente que no opina lo mismo y opina que continúa vigente esa cuota alimentaria y que en todo caso el alimentante es quien tiene que hacerla cesar. La verdad que en algunos casos, estudiantes de abogacía, abstenerse, o sea, si me van a decir que vos para estudiar abogacía no podés trabajar, estamos en una situación complicada, especialmente para gente como yo que trabajó toda la carrera, o sea, se puede hacer abogacía y trabajar. Obviamente que hay que estar al caso particular. Vos no podés decir, estudia Derecho, no procede, estudia Arquitectura, y sí, porque tiene que estar toda la noche. No, ese tipo de análisis son muy de posicionamiento, que sé yo, pero no para llevar un caso al tribunal, ¿se entiende? O sea, vos tenés que ir con otros argumentos, porque podés establecer tranquilamente que una persona que estudia abogacía, porque estudia abogacía, no puede trabajar en ese caso en particular, y no en el tuyo. Sí, decías. El criterio de que cesaría plena de derecho, porque tenemos un alimento que tiene una retención. ¿Me podría presentar en ese expediente, denunciar los 29 y solicitar sin iniciar el cese? No, porque vos vas a tener que hacer esto. O sea, el cese se produce de pleno derecho. El problema lo tenés en cómo está establecida tu cuota alimentaria. Para los de YouTube, me está preguntando si la cuota alimentaria está establecida para varios beneficiarios, ¿sí? Y uno de ellos cumple 21 años, ¿cómo es que se produce ese cese de pleno derecho? Para esa persona de 21 años cesó de pleno derecho. Lo que pasa es que como la cuota alimentaria la tenés establecida para otros dos más, supongamos, si es uno solo, bueno, pero vamos por parte, porque si no, así no confundimos. Si hay dos más, imagínate, vos vas a tener que hacer no el cese, sino la reducción por los otros dos. Mientras tanto, sigue funcionando la cuota alimentaria tal cual estaba establecida hasta que venga la sentencia de reducción. Si es uno solo, imagínate, vos tenés un solo beneficiario con una retención, te vas a presentar al juzgado no pidiendo el cese, sino que pidiendo que se oficie a la empleadora para que cese en la retención, porque la cuota alimentaria cesó de pleno derecho. Y ahí te vas a encontrar, si el juzgado entiende que cesa de pleno derecho, te va a dar el oficio en forma inmediata, vos lo vas a llevar a la empresa y va a cesar. Si el juzgado no entiende eso, muy posiblemente corra un traslado a la otra parte, ¿sí? A ver qué es lo que pasa. Quizás el tema de correr traslado no solamente tenga que ver con pensar que no cesa de pleno derecho, sino como una cuestión de precaución del juez, porque es posible que la otra parte diga, no, pero discúlpeme, no la haga cesar porque yo estoy haciendo esta demanda de continuación de la cuota alimentaria. ¿Se entiende? O sea, quizás sea una cuestión de manejarse con precauciones como para ver qué es lo que la otra parte va a hacer antes de darte a vos el oficio. Ahora, en teoría, tendría que darte el oficio en forma directa. En Familia 5 no sé si lo sigue haciendo así, lo hacíamos así. El oficio va a la empleadora, cesó la cuota alimentaria de pleno derecho. Lo que me aseguraría que sea así si yo me presento, por ejemplo, con mi hijo incluso. Sí, con otro abogado, obviamente que no sea el de la madre. ¿Puedo agregar algo al planteo que decía ella? Que de acuerdo, bueno, con este criterio de que cesa automáticamente o no, se me ocurre que podría solicitar, aunque sea el bloqueo de la cuenta judicial.
en el caso de que se está realizando por la modalidad de retención. De esa manera te aseguras que si ya cumplió los 21 años y realmente no están dadas las pautas para que continúe la obligación alimentaria, por lo menos evitas que digamos, el dinero no se te vaya para otro lado. Recuerden que la retención de la cuota alimentaria es tan solo una modalidad de pago. Una modalidad de pago. ¿Sí? O sea, es por retención, pero también hay otra gente que va y lo paga en forma directa y hace los cálculos en forma directa y lo paga sin retención. En muchos casos eso se da porque hay empleadores que entienden que la retención de cuota alimentaria es un embargo, entonces le figuran en el recibo de sueldo como embargo. Eso les genera algunos problemas a la hora de obtener un crédito, cuando en realidad no es un embargo, es una retención y como tal no está sujeto a los límites de los embargos. El tema del 20% de salario mínimo, todos esos cálculos no funcionan para retenciones de cuota alimentaria. Es más, vos podrías tener un caso donde tengas retención de cuota alimentaria y embargo por cuota alimentaria. Por ejemplo, el caso de una persona que dejó de pagar, durante un tiempo no pagó, se le inicia un apremio por alimentos, ahí va a salir un embargo sobre su sueldo, que va a ser dar el 20%, digamos, ¿no? El 20% sobre el salario mínimo. Y a su vez va a tener una retención de cuota alimentaria, quizás dale del 40%. Y en ese caso va a pagar 40% de cuota alimentaria y 20% del embargo por no haber pagado la cuota alimentaria en un determinado momento. ¿Se entiende bien este tema, ¿no? De la diferencia entre retención y embargo. Allá hay... Allá hay una pregunta. Sí. No, si vos le estás haciendo una retención de cuota alimentaria, no es un embargo, ¿tá? No es un embargo, es una modalidad de pago. Podría no salir la retención y decir, no, mira, la tiene que pagar directamente depositándolo en un banco, ¿está? Porque no se trata de un embargo por una deuda, sino que es una retención, una modalidad de pago de la cuota alimentaria. El decreto que lo rige esto, 484 del 87, sí, 484 es un decreto de la época de Alfonsín que establece claramente cómo es este tema de las retenciones y de la diferencia entre retención y embargo. Y en general, por lo menos acá en Rosario, muchas veces se pone y se transcribe el decreto para el empleador para que sepa que no es un embargo y que por ende no tiene que ser una cosa negativa para con su empleado. Lo que sucede también es que en algunas empresas este tipo de cosas medio como que molesta. La verdad es que ya ahora con la época de las transferencias bancarias por internet, ya ni siquiera la molestia de tener que venir al tribunal a depositarlo, digamos, ¿no? O sea, es tan solo una retención más que tienen que hacer y no tiene por qué generar. Si después socialmente eso está mal visto es otra cosa, ¿no? Pero no tendría por qué generar ningún demérito para ese trabajador que le están haciendo una modalidad de pago. Como, del mismo modo que le retendrían un préstamo. Bueno, eso es muy común en la administración pública, ¿no? La retención por código de descuento y ese tipo de cosas es exactamente lo mismo. Acá te lo están reteniendo para pagar, no para no pagar, digamos. Sí. Una pregunta, el tema de los estudios que muchas veces alegan, ¿tienen que ser estudios, o sea, ya sea universitario, No. profesorado o puede ser cualquier cosa? Hasta un oficio. Puede Sí, estar un oficio. dependiendo. Lo dice expresamente, incluso la norma, preparación en un oficio también, no hay distinción en ese sentido. Sí, lo que se requiere, como decía Marcelo, es, bueno, la carga horaria que te insume esa preparación, que sea de suficiente entidad como para imposibilitarlo, para generar ingresos propios. Nosotros, por ejemplo, en el caso de estudio universitario, exigimos que nos traiga un cronograma de horarios, por lo menos para ver la materia que está inscripta. Y también una cosa que tenemos en cuenta, por supuesto, aparte del horario de cursado, son los horarios de estudio, por supuesto, porque también para el avance o el rendimiento satisfactorio en la carrera tienen que estudiar, por supuesto, eso. Y otra cosita que quería destacar, que no lo habíamos dicho antes, el tema de la legitimación, no solamente el hijo, sino también el progenitor conviviente. O sea, tiene que acreditarse mínimamente que... No mínimamente, sino efectivamente la convivencia. No son la mayor parte de los casos, pero bueno, a veces sucede que el hijo mayor de edad está viviendo en otro domicilio y viene el progenitor que vive en otra casa y reclama alimento. En ese sentido no tendría legitimación para percibir los alimentos. Agregar algo que no lo han dicho, que cuando una persona tiene una discapacidad y que por esa discapacidad no puede trabajar, el derecho alimentario no cesa nunca. En ese caso... No, pero son dos alimentos distintos. Claro. No es cesa, sí cesa. O sea, yo tengo una persona hasta los 21 años que tiene una discapacidad, va a recibir alimentos como por responsabilidad parental.
Después de los 21 años, si por esa discapacidad no puede trabajar, va a recibir alimentos, pero entre parientes, Claro. que son alimentos distintos, y hay que hacer un juicio distinto. Porque por otra parte, el alcance de esa obligación alimentaria es distinto. Como decía Marco al principio, una cosa es en responsabilidad parental hasta los 21 años, donde vos tenés un espectro de cuestiones alimentarias cubiertas, y después no, es distinto, lo va a tener que hacer los más gastos de alimentos en sí mismo, los de salud, pero ya, por ejemplo, esparcimiento, diversión, todo ese tipo de cosas, hay que ponerlo en un lugar de duda, llevado siempre al caso concreto, ¿eh? Porque vos podés llegar a tener, hay discapacidades también, viste, hay montones, entonces, bueno, podés decir, para todos los casos es igual, quizás en algún caso tenga mayor alcance y en otro caso menos alcance, también depende qué se puede hacer. Hay gente con discapacidad que puede trabajar, hay gente que puede trabajar menos, hay gente que puede trabajar o hay gente que no puede trabajar. Entonces, ese caso en particular hay que llevarlo, pero ya es alimento entre parientes. Pero sigue siendo alimento entre parientes. ¿Está? O sea, va a tener que demostrar la necesidad alimentaria que sale de los solos hechos mismos que se están exponiendo, pero es alimento entre parientes, no es alimentos derivados de la responsabilidad parental. ¿Sí? ¿Se entiende ahí más o menos? Cambia la fuente de la obligación. Cambia la fuente de la obligación. No va a dejar de percibir alimentos, pero cambia la fuente de la obligación. En general, muchas veces este tipo de situaciones, en el tránsito, si piden el cese, porque bueno, hay gente que te puede llegar a decir, ¿quién le va a pedir el cese a un chico que tiene una discapacidad? Hay y de todo. Normalmente, ¿qué va a hacer el juez de familia? Si le piden el cese, le va a poner de inmediato una cautelar de alimentos provisorios en la misma proporción que tenía la otra, o te va a decir, como alimento provisorio rige la misma proporción que tenía la otra, como para que vos puedas continuar con esa situación y que no haya discontinuidad. Uno no puede llegar a pensar que esa persona, dale, como vos estás diciendo, una discapacidad que le impide todo tipo de trabajo, bueno, le podés decir como juez, bueno, mire, no va a percibir alimento hasta tanto reconduzcamos el expediente. Eso es insostenible. Eso es lo que no superaría el test de la mirada. Que esto yo te digo, vos firmás la resolución y la podés sostener con la mirada, diciéndosela a los ojos a la persona. Yo resolví esto. Si vos lo podés hacer así, es porque tu resolución no es que esté bien, sino que es totalmente sostenible y fundada. Quizás no sea lo que la persona espera, que son dos cosas distintas. Ahora, si vos con la mirada no se lo podés sostener, volvé al escritorio y repensalo. ¿Sí? Porque vos no le podés decir a alguien, usted no va a comer durante 3 meses porque hay que hacer la readecuación de su cuota alimentaria. Normalmente el juez va a hacer eso. Te va a sacar una cautelar si es que la otra parte pide el cese de esa cuota alimentaria. Pero hay que tener en cuenta que las fuentes alimentarias son diferentes. Y la extensión, por supuesto. Y la extensión, cuando hablamos de extensión, es el alcance, los rubros que esa cuota alimentaria estaría previendo, ¿no? Y también, reitero, las discapacidades son múltiples, distintas, a las cuales hay que sumarle la situación subjetiva de esa persona. Cómo se encuentra esa persona respecto de su hogar, digamos, ¿no? De su convivencia cotidiana. Una consulta, si la persona con discapacidad cobra por discapacidad, ¿eso se tiene también en cuenta a la hora de fijar? Claro, todos los ingresos se tienen que tener en cuenta. Y en este caso vos tenés en cuenta también otra cosa. Cuando el chico cumple 18 años, que Marco lo adelantó recién, él participa o puede participar autónomamente dentro del proceso. Es más, el juez debe convocarlo al proceso. Y ahí el de 18 años tiene que arreglar con quien ejercía la responsabilidad parental y venía cobrando la cuota alimentaria, cómo la van a distribuir si es que viven juntos. Claro. Porque guarda que ese pibe podría de 18 años demandar a sus dos progenitores, al que convive y al que no convive por cuota alimentaria. El código prevé que se pueda hacer entre los 18 y los 21 algún acuerdo de distribución de esa cuota alimentaria, ¿sí? Que para el otro es una sola, ¿no? O sea, ¿cómo lo va a cobrar? Dale, en un caso típico, digamos, ¿no? La madre, que ahí lo va a cobrar como contribución alimentaria, porque el que es titular de los alimentos es el hijo mayor de 18 años, y el hijo de 18 años para las cosas que pueda llegar a gastar. Pero el hijo de 18 años podría tranquilamente irse de su casa y demandar a los dos hasta los 21. En ningún lado. Después vamos a ver las cuestiones particulares, ¿no? Cómo es que eso se da. Sí, porque también podría haber alguna situación de abuso, ¿no? Del derecho. Pero podría llegar a darse. Dice, no, mire, yo demando a los dos. Y yo tengo esta situación y me fui de mi casa por tal y tal situación y vivo solo y quiero la cuota alimentaria de los dos. ¿Está? En el caso de una persona que cumple más de 18 años y se encuentra en una situación de discapacidad, también tengamos en cuenta que esa persona comparece al proceso por su propio derecho. Si la discapacidad es una discapacidad mental,
es posible que tenga o un representante apoyo, un apoyo representante, un apoyo asistente o un curador. Pero hay que llamárselo a proceso. No puede continuar en el proceso en la misma situación que se encontraba bajo responsabilidad parental. También es posible que esto se le pase a medio mundo, ¿no? O sea, que vos te encuentres con que el chico ya tiene 20 y pico de años y nadie observó esa situación. ¿Está? Eso hay que hacerlo observar y hacerlo venir a proceso al curador o al representante, apoyo representante o apoyo asistente. ¿Sí? ¿Muy despelotado eso o no? Se entiende, ¿eh? Ese tipo de cosas no se pueden perder de vista. Cumple 18 años, es una persona autónoma, ¿sí? Ya no está más. El que lo representaba en el proceso por responsabilidad parental puede seguir en el proceso, pero ya cambia su situación alimentaria. Ya no está percibiendo sino en todo caso está percibiendo por su propio derecho, porque el otro le está haciendo una contribución de alimentos. Ahora, este de 18 años podría venir a decir, yo me opongo a todo esto y los alimentos los quiero para mí, de vos y de vos, de los dos. ¿Sí? Bueno, y adelantándonos un poco, otro supuesto particular es el de, los alimentos que se reclaman al progenitor presunto. En este sentido, el código exige que se acredite sumariamente el vínculo alegado, ¿no? ¿Qué nos pasa en la práctica? Bueno, hay dos formas de plantearlo. De forma autónoma, alimentos provisorios, que en ese caso el juez, si fija la prestación alimentaria, le exige, el código le exige al juez que fije un plazo dentro del cual la parte actora, la que pide alimentos, tenga que iniciar la acción de filiación, y lo puede iniciar dentro del juicio de filiación mismo. Son dos formas distintas de plantearlo. Lo que sí se requiere, esto hago hincapié en la acreditación sumaria del vínculo alegado, y tratar de generar convencimiento en el juez. O sea, a ver, ¿qué es lo que se aconseja? Bueno, a veces acompañan fotos que estaban juntos la madre y el padre, y a veces no basta solamente con eso. Quizás sería bueno una testimonial, reforzarlo con una testimonial. Y sí, acá lo que destaco es, tengan en cuenta la presunción del 585, que está establecida en realidad para el juicio de filiación, pero rige también acá, que es el 585 del Código Civil, que dice que la convivencia hace presumir, a la época de la concepción, hace presumir el vínculo, excepto de posición fundada, dice algo así el articulito. Pero en ese caso, si vos traes al juicio un testigo que diga que estas dos personas convivían a la época de la concepción, y bueno, ahí probablemente los alimentos se despachen favorablemente. ¿Cómo es? O la inscripción de la unión convivencial. O la inscripción de la unión convivencial, o bien otros actos de posesión de Estado. Claro. Cuando se pide, por ejemplo, una mediación para tener un régimen de comunicación con el chico. O sea, vos no vas a pedir si no considerás que es tu hijo. O sea, ese caso también es... O incluso puede haber un ADN hecho, pero que todavía no se haya entablado la acción de filiación. O que sea reconocido públicamente, por más que no tenga el emplazamiento filial en la partida, y que todos sepan públicamente en el barrio, sepan que... Y le dé el tratamiento de hijo, esta persona, el progenitor demandado, le dé el tratamiento de hijo, la lleve a hacer un tratamiento médico, a si practica deporte, a una práctica de fútbol, de lo que sea. Todos esos actos, pues, por supuesto que sirven, pero bueno, tiene que haber, ¿cómo lo traemos al proceso? Y bueno, con una testimonial, por ejemplo. Pero bueno, a eso voy, que no se queden, traten en ese sentido, es aconsejable que a la hora de plantearlo, y bueno, traigan algo más que quizá una foto, por ejemplo. En ese sentido, esa es la recomendación. Lo mismo que está diciendo Marcos, rige para el caso de la mujer embarazada, cuando solicita alimentos. También se requiere una acreditación sumaria de la paternidad, digamos. Lo mismo que dijo, rige para este caso. Sí, y hay algo más a tener en cuenta, que es que esos alimentos a la persona embarazada son a esa persona, no son a la persona por nacer. Son dos cosas distintas, Porque en algunos casos hemos visto que se pide, por ejemplo, vista al defensor general. No va ninguna vista al defensor general porque son para la persona que está embarazada, ¿sí? Que en el caso puede ser una mujer o puede ser un hombre, de acuerdo a nuestra legislación, es para esa persona, no para la persona por nacer.
Parece una sutil diferencia, pero procesalmente te lleva, por ejemplo, a, no me quiero meter en cuestiones ni filosóficas, ni nada por el estilo, ni de debates jurídicos respecto de eso. Porque la persona por nacer para nuestro derecho es persona, eso no hay ninguna duda, que la persona por nacer para nuestro derecho es persona, nada más que en este caso los alimentos están puestos a la persona embarazada. Y las necesidades que vos vas a probar son las de la persona embarazada, que por otra parte no te quedaría alternativa más que probar esa cuestión alimentaria, ¿sí? Claro, el alcance más reducido, por ejemplo, que por supuesto que no va a haber necesidad de esparcimiento, educación, Vestimenta. seguro. Por supuesto, es una obviedad, pero bueno, no, era para aclararlo nada más. Sí, es en función de esa situación particular. Bien, progenitora fin, no sé por dónde van rumbeando. No sé, ¿qué- Sí. Perdón, una aclaración para la gente de YouTube. En la respuesta que yo estoy dando a las personas que preguntan está la pregunta, ¿sí? O sea, trato de en algún momento ponerlas a esa pregunta, ¿está? Teniendo en cuenta la autonomía progresiva del chico, si puede tener alimentos él por sí mismo antes de los 18 años, esa es Levanta la mano, vos sabés que es como que estuviera... Ah, claro, por eso no veía absolutamente nada. A mi entender, y esto la verdad que nunca me hicieron esa pregunta así, a mi entender, no. Los chicos tienen sus representantes legales y tienen que arreglar con ellos cómo van a administrar esos recursos que tienen. Sí, si es que le van a habilitar, si le van a habilitar una tarjeta, después de los 16 creo que se le puede habilitar tarjeta de crédito y ese tipo de cosas. Que lo demande, lo que no te quiero decir es que no lo pueda demandar, porque en ciertas situaciones en particular sí se prevén algunos alimentos que pueden llegar a ser administrados, como por ejemplo un chico que va a la Casa Amarilla, a Buenos Aires, o que va a Europa, no sé, tipo Messi, digamos, ¿no? Que va solo a una determinada situación. Yo creo que en ese tipo de casos se podría llegar a plantear. Quizás esto queda grabado y me van a matar seguramente algunos, quizás esto está resuelto, la verdad que no lo sé. Pero me parece que en general no, la administración la hace el representante legal, pero en lo particular creo que se podría llegar a plantear en ciertas situaciones en particular. No sé ustedes qué opinan. No, está bien. Una cosa es estar en juicio, vos podés estar en juicio, vos podés estar en juicio desde los 0 podés estar en juicio. ¿Sí? Estar en juicio, sí, la demandabilidad, obviamente que la puede demandar. La suerte de esa demanda creo que va a estar muy limitada a ciertos casos en particular. Por la pregunta venía hecha, y esto para los de YouTube, que en función de la autonomía progresiva la posibilidad de ir demandando alimentos. Me da la sensación, a mí, sí. Bueno, y es que si no lo demanda, no sé cómo lo va a hacer, excepto que tenga un acuerdo con los padres. Sí, de que básicamente ya no cobre el padre, sino que directamente cobre el hijo algunos puntos. Por eso digo, si no lo hace por acuerdo con su progenitor o progenitora, que es el que percibe el alimento, la única forma que tiene es de demandarlo, nada más. En muchos casos esto se da en los hechos, por ejemplo, con la habilitación de tarjetas de crédito. Esa habilitación de tarjeta de crédito permite un cierto manejo alimentario. Puede llegar a un acuerdo como para hacer eso, y si no llega a un acuerdo y lo pretende, no va a tener otra más que demandar con la suerte posible de esa demanda. A mi entender, no solamente fundado en la autonomía progresiva, sino que tiene que estar fundado en una situación particular. Pero es a mi entender, nada más, no es... No conozco, no sé si alguno conoce algún fallo o algo respecto a eso. Hemos tenido planteos, pero no han prosperado, digamos. Lo hemos mandado que se haga representar por el progenitor conviviente, cuando son menores de 18 años. No, la situación puede ser por ahí a los 16, 17 años, cuando es una situación irregular en la que la madre no está presente, porque por algún motivo se fue a vivir a otra ciudad, no hay una guarda planteada. Claro. Por eso, casos particulares podríamos encontrar un montón. Lo que no me suena que esté fundado en la autonomía progresiva. Porque si no, va a decir, la autonomía progresiva la tenés siempre, que entonces a los 8 le damos habilitación para que pueda llegar a comprar figuritas, caramelos y no sé qué, que en los hechos se da. ¿Está? Lo que me preocupa no es el acuerdo. En el acuerdo estamos todo bien. Y los padres, yo tengo mis hijos, vamos habilitando a los hijos a gastos. Cuando son muy chiquitos, gastos más chiquitos,
y qué sé yo me imagino, no sé, los grupos de estudiantes de acá de Rosario que se van a Europa, dale, que van a Italia, que van a... bueno, esos chicos administran sus recursos, no vayamos a tanto. Cuando se van a Carlos Paz, dale, o a La Falda, no sé, de viaje de estudio en la primaria, ese chico lleva un dinero que administra de por sí. Pero eso es el acuerdo. Digamos, otra cosa es el no acuerdo, entonces ahí que tiene que haber demanda, y para que haya demanda tiene que haber legitimación activa. Bueno, me parece que es un tema más para estudiarlo, ¿no? ¿Se acumularía la prestación alimentaria en caso de hijo menor de edad, que a la vez también fue una hija menor de edad que tiene un hijo? O sea, está la hija y el nieto. Si se acumula en el mismo expediente, a mi entender, tramitan en el mismo juzgado, pero no en el mismo expediente. Hay una conexión En familia las conexidades son, para la gente de lo civil y comercial, esto es bastante difícil de entender, porque son conexidades sui generis, ¿no? O sea, si vos mirás el código de procedimiento, no la vas a encontrar tan sencillamente, y hasta te diría que son casuísticas. Es decir, ¿por qué este tramita en este juzgado y no tramita en el otro, cuando en realidad en lo civil y comercial tramitarían ante dos jueces distintos porque tiene que ver con el mismo grupo familiar? ¿Está? Las obligaciones alimentarias ahí son distintas, hasta los actores son distintos, pero por una cuestión hasta de conveniencia tiene que estar bajo un mismo juez que vea el grupo familiar completo, en ese caso que estamos hablando de un ascendiente o un descendiente en línea recta. ¿Está? No es lo mismo que en el caso que yo te hablaba antes, donde tenés un tipo que tiene 5 hijos con 5 mujeres distintas que tramitan en 5 juzgados distintos. Ahí sí no hay ninguna razón procesal de conexidad. En cambio, en el otro sí hay una cuestión de acumular todo en el mismo lugar. ¿Se entiende? Sí, pero las prestaciones son distintas, no es la misma prestación. O vos me estás hablando de la hija embarazada que reclama. No, del nieto ya nacido, digamos, ¿no? Sí. ¿Está embarazada o tiene el nieto? Bueno, no es la misma situación, son dos demandas distintas. Porque si está embarazada, es ella la que está recibiendo cuestiones alimentarias y por ende no le veo, ya tiene alimento. Bien, voy a ir tirando algunas de las preguntas que fueron viniendo por el grupo. Dice, ¿podrían hablar, por favor, en qué supuesto el alimentante paga costa por su orden y no como vencido? Bueno, eso lo comentamos en la charla sobre costas y creo que les pasé un fallo de la Sala Tercera. Lo traje. Ah, ¿lo trajiste? Sí, si quieren tomar el dato, se los leo. No, pues yo se los voy a pasar, se los mando, en donde se estableció porque es costas por su orden en general y en realidad es costas alimentantes porque es vencido, en la mayor parte de los casos es vencido y no como un principio general. Pero esto es un fallo de la Sala Tercera. En muchos casos se sigue aplicando costas alimentantes como si fuera una ley más que un principio, digamos, ¿no? Como si fuera una ley, costas alimentantes en forma automática. Hagas lo que hagas, costas alimentantes. Ese criterio, para nosotros en la Sala Tercera, no. En la provincia de Santa Fe, el principio general es costas por su orden, costas al vencido. Es cierto y reitero que los vencidos en general son los alimentantes, es cierto, pero puede ser que eso no sea así y puede ser que haya algunas situaciones como por ejemplo, demando el 20% de alimento y viene, lo dijimos el otro día, viene el alimentante y dice, hace años que pago el 20% y acá está mi recibo de sueldo y acá está, bueno, ahí vas costas por su orden, no hay nada que discutir, si el hombre lo venía pagando no hacía falta hacer esto. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Se los mando el fallo como para que lo puedan llegar a tener. Bueno, y nos queda pendiente la obligación alimentaria entre los cónyuges, ¿no? Esta obligación alimentaria, en principio, dice el código, rige, por supuesto, mientras dure el vínculo matrimonial, y ojo con esto, que rige aún estando separados de hecho, que es lo que pasa en muchos supuestos. Por ejemplo, se separan de hecho, y por supuesto el vínculo matrimonial subsiste hasta que no se plantee la demanda de divorcio, y bueno, es en ese lapso temporal que dura la separación de hecho, sigue existiendo, subsiste la obligación alimentaria entre cónyuges. ¿Qué es lo que pasa después de disuelto el vínculo? En realidad cesa la cuota alimentaria una vez disuelto el vínculo matrimonial. Solamente se prevén dos excepciones en nuestro código. Una es la enfermedad grave preexistente, que le impide, por supuesto, proveerse de recursos. O sea, hay que acreditar, primero, no cualquier enfermedad, como decía Marcelo, bueno, respecto a la discapacidad, no cualquier enfermedad habilita el reclamo de alimentos, tiene que ser una enfermedad grave. Y es el primer requisito. El segundo requisito tiene que ser preexistente,
por supuesto que se debe haber manifestado de algún modo durante la vigencia del vínculo matrimonial. Y el tercer requisito es que haya un nexo entre la enfermedad grave y la imposibilidad para desempeñar tareas que le permitan de algún modo sostenerse autónomamente. Ese sería el primer supuesto. Y el segundo supuesto es el de bueno, muy parecido al de la obligación alimentaria entre parientes, que no tenga, digamos, recursos suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos. Es muy similar, casi idéntico al de los alimentos entre parientes. Dos cositas que quería destacarle. Una, qué pautas se tienen en cuenta para fijar la prestación alimentaria. Bueno, son la atribución fáctica o judicial de la vivienda, el tema de la capacitación laboral y de la cooperación en la actividad laboral digamos, de la profesión o actividad laboral o comercial del otro cónyuge durante la vigencia del vínculo matrimonial. Y la duración, que no puede ser mayor a lo que duró el vínculo matrimonial. O sea, no es sine die, no es vitalicia, sino que tiene un máximo, un tope, ¿no? Y cesa también en caso de que, bueno, vuelva a contraer nupcias o viva en unión convivencial. En ese caso es un supuesto de cese de la prestación alimentaria que eventualmente se fije después de disuelto el vínculo matrimonial, el primero, a eso me refiero. Como puntito también para agregar, en caso de que hayan sido fijados por común acuerdo en el convenio regulador de los efectos derivados del divorcio, se rige por las pautas que hayan dado en ese convenio. Y el pedido, digamos, de alimentos del cónyuge sería incompatible con la compensación económica, como para tener en cuenta que les conviene más interponer. Bueno, hay un punto, después quiero contestar estas preguntas porque están buenas muchas. El tema del progenitor afín, ¿sí? Sí. Una figura muy particular porque tiene dos características, no es progenitor ni es afín, digamos, ¿no? Pero bueno, lo llamamos el progenitor afín, ¿sí? El código prevé algunas situaciones alimentarias limitadas a esta situación y de un modo muy subsidiario, ¿sí? Muy subsidiario. El progenitor afín sería aquel conviviente de las familias ensambladas, digamos, tengo una familia ensamblada, convivo con determinada situación donde estoy prestando directamente una obligación alimentaria y en una situación muy particular el código te prevé la posibilidad de generar una obligación alimentaria. Como tal, es una figura, la verdad, no hace falta demasiado desarrollo. Se puede leer directamente el artículo y encontrar algunos casos. Realmente no es esto una cosa de lo más habitual, pero sí me parece interesante como figura de base para poder reclamar alimentos en otros supuestos. Hubo un caso muy interesante, no me acuerdo ahora, no sé, Gonzalo, si vos te acordás de qué lugar era, si Río Negro, Neuquén, o una provincia donde había habido una guarda preadoptiva, ¿sí? De un tiempo bastante prolongado, la guarda preadoptiva. Y en un momento estos progenitores dicen, nosotros con esto no podemos seguir adelante, acá están nuestros guardados y los devolvemos. ¿No? Se dio esa situación. Y el Ministerio Público, a través de una defensora general, plantea alimentos. Es decir, bueno, genial, hasta tanto estos chicos logren una nueva familia guardadora y una familia adoptiva, una cuota alimentaria. Y el fundamento por el cual sale el fallo es, por analogía, con el progenitor afín. Si el progenitor afín tiene esta obligación alimentaria, estos guardadores preadoptivos que no tienen obligación alimentaria como derecho objetivamente establecido, sí tienen esa obligación por aplicación analógica de progenitores afines que de alguna forma podríamos pensar que lo fueran. Así que como figura me parece muy interesante como tal. La realidad es que en muchos casos esos progenitores afines son mucho más progenitores que los biológicos, pero además me parece muy interesante como para tener en cuenta ¿no? Ante un caso medio complicado, decir, che, ¿y esto no podría ser algo similar al progenitor afín? Y esto lo planteo tan solo porque la vida tiene múltiples matices de múltiples colores, ¿no? Te podés encontrar con situaciones de lo más variadas y este tipo de figuras me parecen muy interesantes como para tener a mano en el estudio, ¿sí? Tiro una pregunta más. Saber los fundamentos de por qué los gastos extraordinarios no son 50-50, sino en relación al ingreso de cada progenitor. A ver, la pregunta sería ¿por qué no va a ser así? Claro. O sea, porque si escuchamos lo que dijo Marco hace un rato, 658. siempre son en relación a los ingresos del progenitor. Y saber el fundamento matemático del tema, los invito, como ya lo dijimos hace unas charlas atrás,
Saquen cuentas de cómo perjudican a su cliente en general cuando ponen 50 y 50. Cuando el otro tiene un ingreso muy superior. Si el padre tiene un ingreso muy superior al de la madre, en un caso prototípico. El padre tiene un ingreso muy superior, me refiero a prototípico no por los ingresos, sino porque la madre es la que se queda cuidando a los chicos y el padre es el demandado. Podría ser al revés, podría ser las combinaciones que ustedes quieran. Uno de los dos tiene un ingreso muy importante, la otra parte tiene un ingreso el 25% del otro. Cuando vos haces el cálculo, si vos le pones el 50 y 50, resulta ser que tu cliente está proporcionalmente pagando más que el otro, cuando en realidad tendría que ser al revés. Los gastos extraordinarios hay que pagarlos en función de los ingresos de cada uno. Y otra cosa más, ya lo hemos dicho pero lo reiteramos, en los convenios hay que establecer cuáles son los gastos extraordinarios. Porque si vos pones tan solo la fórmula típica, gasto extraordinario, 2 puntos, 50%, primero, en general vas a estar perjudicando a tu cliente como lo vimos. Y segundo, vas a tener que hacer una especie de antejuicio para probar si el gasto que vos consideras extraordinario es extraordinario. A ver, yo puedo sostener con total fundamento que la reinscripción de las escuelas privadas que se paga en el mes de febrero, no es un gasto extraordinario. Porque va a ser extraordinario si todos los años se paga, ¿no? Y en general reemplaza el mes de enero. En algunos casos enero y un poquito más, un mes y medio, depende de la escuela privada, ¿no? Si se paga todos los años y reemplaza el mes de enero, no es extraordinario. ¿Por qué va a ser extraordinario eso? ¿Se entiende? Entonces, establecer cuáles son extraordinarios hay que pautarlo. Y hay algunos gastos extraordinarios que pueden ser muy relativamente extraordinarios. Un viaje de estudios no siempre es un gasto extraordinario, es un gasto a discutir, ¿no? ¿Por qué va a ser extraordinario? Sí, evidentemente es extraordinario, no todos los días nos vamos de viaje de estudio. Es cierto eso. Es previsible, pero no es extraordinario. Y yo te puedo llegar a decir, mirá, yo le puedo pagar un viaje a La Falda, no a Londres. ¿Se entiende esto? Sí. Perfecto, perfecto. Y vos podés prever, obviamente, cuando digo prever cuáles son extraordinarios, algunos los podés prever, otros no, y muchas veces están relacionados con cuestiones de salud, con muchas de esas cosas que puede llegar a suceder. Pero ¿se entiende por qué 50 y 50 lo tenés que pensar más de una vez? Claro, pueden ir. A ver, pero te puede llegar a decir, el juez va a mirar esto. Si es una cuestión razonable en función de los ingresos, es seguro que el juez te va a condenar al pago del 50%. Ahora, si todos los chicos, imagínate, la mamá tiene un ingreso tal y el chico va a una escuela de determinado nivel, el papá tiene un ingreso totalmente distinto, ¿sí? Mis hijos, por ejemplo, iban de campamento al Club Mitre de Pérez, ¿sí? He tenido casos en el juzgado donde el campamento se hacía en Mendoza y por avión. Entonces, no es la misma situación. Uno te puede decir, mirá, eso lo podés pagar vos, pero yo no lo puedo pagar a ese viaje de estudio. Yo le puedo pagar un viaje de estudio en el Club Mitre de Pérez. ¿Se entiende eso? Y también te podés encontrar con una situación en donde una persona diga, yo lo puedo pagar, pero esto me parece absolutamente inconveniente para mi hijo. Que ahí empiezan a jugar ya no una cuestión alimentaria, sino de ejercicio de la responsabilidad parental. Fíjense, ahí se mezclan las cosas. Quizás haya una audiencia del juez, no por el tema de alimentos, lo de alimentos va a pasar después, sino por ejercicio de la responsabilidad parental. ¿Tiene que ir a Londres o no tiene que ir a Londres? ¿Tiene que ir a una escuela, a ver, un padre que te diga, yo quiero que vaya al Normal 2? Y la otra dice, yo quiero que vaya a una escuela privada de 40.000 pesos por mes de cuota, qué sé yo, por decir cualquier cosa. Ahí hay una disputa vinculada al ejercicio de la responsabilidad parental, no alimentaria, es previa. El desacuerdo, claro, ahí plantea el desacuerdo y el juez lo va a tratar de hacer en una audiencia. Y en esto, ustedes abogados, háganle ver a la gente que ni ustedes ni los jueces son magos, ¿sí? No son Harry Potter, no pueden hacer haciendo un hechizo que las cosas funcionen bien. Hay ciertas cosas que lo tienen que solucionar la gente, ¿no? No, pero ¿es de costas y alimentos? Sí, dale. Por X razón, le parece o le dicen que esa persona puede
Me está preguntando que una persona gana más de lo que dice que gana y le depositan menos. Eso sería la situación. Bueno, yo creo que no es un tema de costo, es un tema de estrategia. Lo que yo haría es una medida preparatoria pidiéndole a la empresa que me traiga los recibos de sueldo y si no me los trae le pediremos unas 30 porque me está incumpliendo un orden judicial. Entonces con el recibo de sueldo me fijo, che, ¿está pagando bien? ¿Está pagando mal? Si está pagando mal, inicio un apremio, punto. Y ya ahí no te puedo contestar en una charla como esta, ¿qué pasa con eso, digamos, ¿no? Pero antes que se vaya la doctora, le quiero avisar a Marcelo Escola, no hubo ningún cuestionamiento, no hubo nada hoy, así que estamos tranquilos, no pasó nada. Marce, y la secretaria también, que si no me manda mensaje acá me va diciendo cómo es la cosa. A ver, yo y con esto cierro con la pregunta, porque la verdad que no termino de entender qué tiene que ver las costas acá con una cuota no pagada debidamente, digamos. ¿Cuál es? Si usted inicia un reclamo y lo inicia mal, paga las costas. Punto. No hay. Si cumplía mal, no cumplía. No, el que cumple mal, no cumple. Vos cumplís pagando todo. ¿Está? Bien, voy con otra pregunta más. Dice, ¿qué pasa si la progenitora es ama de casa en cuanto al trabajo hogareño como valor económico? ¿Qué porcentaje correspondía? Bueno, que esto creo que lo hemos contestado, ¿no? O sea, si una de las partes que tiene ingresos y la otra no tiene ingresos, hay que, en función de cada caso particular, ver cómo se distribuye. Lo que sucede es que cuando hay una separación de una pareja, el que hacía tareas de ama de casa solamente, normalmente va a buscar algún tipo de empleo, algún tipo de ingreso. Y si eso no lo logra, hay, primero, algunas cuestiones vinculadas a las políticas públicas, ¿no? de asistencia, y a su vez hay que ver esa persona en sí misma cómo se encuentra en la relación alimentaria. ¿Está? Pero bueno, el porcentaje va a ser en función de cómo cada cual presta alimentos. Ella, en el caso que me está planteando, está haciendo un pago de cuota alimentaria directo con su trabajo hogareño, que habrá que ponderar en el caso particular en cuánto asciende eso. Dice, ¿ha pasado que cuando un obligado de responsabilidad parental no tiene, renuncia o no le alcanza los ingresos, le hayan dicho, vaya a trabajar, búsquese otro ingreso complementario? Puede ser que en una audiencia le diga, bueno, mire, más que le diga eso, que le empiece a hurgar, decir, bueno, ¿y usted qué está haciendo? Digamos, ¿no? Es lo que hablábamos antes. ¿Qué está haciendo? Y yo trabajo 4 horas. ¿Puede trabajar más? Y sí, podría trabajar más. O no estoy trabajando nada, pero estoy buscando trabajo y lo estoy haciendo y no lo logro, porque no es que él tampoco trabaje en las cosas. Sí, se entiende, o sea, hay cada caso, pero sí, es posible que una respuesta indirecta sea, bueno, usted tiene que redoblar los esfuerzos como para mantener a su familia. Es posible que se haya dicho. Sí, que se dice. Hay un par, sí, seguro. Como argumento puede ser, pero es muy individual. Es decir, bueno, a ver, usted, hombre, trabaja 4 horas y resulta ser que puede trabajar 8 horas. Bueno, trabaje 8 horas y tenga mayor cantidad de ingresos como para poder mantener la situación que usted tenía. En el caso particular, no va a ser ninguna sorpresa que una persona no pueda conseguir trabajo, digamos, ¿no? Eso también es cierto. En un régimen de comunicación progenitor-hijos, sugerencias sobre cómo actuar cuando perdón, esta es para la que viene. A ver, otra más. Pará, porque había varias, ahora no las estoy encontrando. ¿Qué pasa cuando los padres tienen un nivel de vida ajustado, pero los abuelos están muy bien? Creo que lo contestamos. Y durante la vida en común colaboraban mucho, pero al divorciarse dejan de colaborar. El padre continúa pagando los alimentos. Bueno, lo habíamos hablado con la posición de cuota alimentaria no subsidiaria, sino complementaria. Es decir, bueno, los abuelos están en una muy buena situación, con mayor argumento, colaboraban antes y ahora no están colaborando. ¿Qué piensa sobre una eventual reducción de cuota alimentaria del progenitor con la acreditación de mayores gastos y mantenimiento de ingresos respecto de la conformación de otro grupo familiar? Lo hablamos. ¿Sí? Hola chicos, dice. Consulta. Dice, un papá que trabaja y la mamá no trabaja. Durante el matrimonio todo perfecto, al momento del divorcio, bueno, creo que es la misma pregunta que contestamos hace un ratito, es el mismo estudio jurídico, así que sí, es la misma pregunta.
Mira, Eunice Ludwig se llevó el libro y ya no viene en la forma presencial. Mirá, Eunice. Topes para fijar alimentos respecto de los ingresos del alimentante demandado. Se dice que más del 50% es confiscatorio. Una persona que tiene, por ejemplo, 4 hijos con progenitores distintos, bueno, lo hablamos, ¿no? Para mí no es confiscatorio. Vos tenés esa familia, remala con lo que tenés y en todo caso venía a explicar qué es lo que te pasa, digamos, ¿no? O sea, tengo 6 hijos con 6 mujeres distintas y sí, ¿qué tienen que hacer? Esas 6 mujeres tienen que redoblar ellas los esfuerzos porque vos tenés 6 hijos. Bueno, puede ser también que la respuesta sea distinta. Sí, bueno, mire, si yo tengo esta situación y me encuentro en esta situación dada, no puedo hacer otra cosa más que esto. Y ahí también uno tiene que ponderar. ¿Se entiende? O sea, es caso por caso, no hay respuestas tan genéricas, ¿no? Bien, otra, dice, demanda por alimentos provisorios y demanda por alimentos provisorios sin demanda por alimentos definitivos. ¿Están ingresando algunas así? Sí. Hay gente que plantea alimentos provisorios y le pone alimentos provisorios. En esto hay un problema de multiplicidad doble de todos los vocablos, como dice Ciuro Caldani, ¿no? Lo de provisorio puede tener que ver con la cautelar de alimentos provisorios y con un juicio de alimentos provisorios autónomo. La cautelar está dentro del marco de un alimento autónomo de alimentos, ¿sí? De alimentos que buscas definitivo, y ahí la palabra definitivo y provisorio está usada con una forma totalmente distinta. Los alimentos siempre son provisorios, porque siempre se pueden modificar, no hay cosa juzgada en materia de alimentos. En ese sentido, son provisorios. Cuando usa la palabra alimentos provisorios dentro de una demanda autónoma de alimentos, te estás refiriendo a la cautelar. Y seguís el juicio porque tenés una demanda autónoma. Si vos iniciaste un expediente de alimentos provisorios, como cautelar no iniciaste el de alimentos definitivos. Lo vas a tener que iniciar en un expediente aparte. Está que sería el expediente principal de cualquier cautelar. Acá en familia te conviene iniciar todo juntos. Los alimentos provisorios y los definitivos. Después el juzgado, cuando vaya a los definitivos y quiere impulsarlo, te va a decir, sí, anda a mediación, cosa que habría que llegar a pensar, digamos, ¿no? Cómo se da esa situación, pero te va a decir, para lo definitivo, anda a mediación. ¿Sí? Ahora, si vos sacaste los provisorios y después en algún momento cesan esos provisorios, no te quejes porque no iniciaste los definitivos. ¿Sí? A ver, una última porque los veo todos que se quieren ir. ¿Cómo se sigue con las cuotas alimentarias que están fijadas en porcentajes? Si se quedan sin trabajo, ¿cómo quedaría el monto de la cuota? Tenemos un problema grave con eso porque el 40% de cero sigue dando cero, digamos, ¿no? Hay algo vas a tener que hacer como para establecer una cuota alimentaria en monto fijo, porque cambió el sustracto fáctico de la cosa. No sé. Sí, no, hablado antes de que cambiaba la situación. Una buena estrategia puede ser, no solamente cuando el progenitor demandado tiene trabajo en relación de dependencia, pedirle también que fije un mínimo como para salvar ese tipo de situaciones. Digamos, si se queda sin trabajo, que generalmente puede suceder que sea instantáneo el conocimiento de la otra parte, pero a veces no. A veces recién se entera el otro mes cuando no llega la plata depositada y ahí ya perdimos un mes y digamos, son alimentos que no se perciben. Entonces, ¿cuál sería una buena estrategia? Pedir el porcentaje que sea, demostrando las circunstancias que sea, pero pedir que se fije un mínimo, cosa de dejar salvada esa situación y que por lo menos en caso de que quede desempleado, el progenitor sepa hasta dónde llega, digamos, que subsiste su obligación alimentaria y cuál es la extensión. En estos casos puntuales tenemos, por supuesto, disminuyen los ingresos del alimentante, hay un cambio de situaciones preexistente y tenemos incertidumbre acerca de la extensión de la obligación alimentaria. ¿Con cuánto queda desobligado el padre o la madre que quedó desempleado? No lo sabemos, entonces hay que redeterminar la cuota y que eso insume tiempo, entonces una buena estrategia a la hora de plantear la demanda de alimentos sería, bueno, amén del porcentaje, un mínimo. Claro, eso es una buena estrategia, el 20% y no menos de 5 lucas, claro. No menos de 20.000 pesos, no menos de no sé cuánto. Ahí voy. Claro. Seguro. Que lo que está diciendo es que esté atado a una cuestión de variable, como para no, porque si vos ponés no mínimo de... Dale que en el año 2018 pusiste no mínimo de 5.000 pesos, hoy el tipo va a pagar los 5.000 pesos y no paga nada, ¿sí? Con la inflación que hubo. Sí, estabas por hacer una pregunta. Sí, en esos casos, cuando hay una indemnización importante. Buena pregunta.
A ver, cuando hay una indemnización por despido, a ver, ahí hay que estar muy atento por parte del alimentante, porque la retención alimentaria, el que despide la tiene que hacer, pero con una precaución que en general es una buena medida. Hay que depositarla en una cuenta distinta. ¿Por qué? Porque vos como alimentante tenés todo el derecho del mundo a decir, bueno, mire, me quedé sin trabajo, me pagaron esto, yo quiero que de esto, ver cómo hacemos para distribuirlo hasta tanto yo obtenga un nuevo trabajo. ¿Sí? No es que porque tiene una indemnización, necesariamente los alimentos van sobre esa indemnización. La persona puede haber tenido una indemnización, cosa que se suele dar en algunos arreglos de transferencia de empresa, se indemniza a todo el personal, pero ese personal continúa trabajando para la misma empresa. Y ahí no hubo ninguna solución de continuidad. O sea, el tipo siguió trabajando, siguió pagando los alimentos. No hay por qué pensar que sobre eso que cobró con indemnización necesariamente va el cálculo de alimentos. ¿Está? Los alimentos no es una participación en la ganancia de la familia, ¿no? Son alimentos, es eso. Entonces vos podés decir, bueno, mire, con esta cuota alimentaria la vamos a distribuir de esta forma, con una complicación en el país que estamos viviendo. Hay que hacer una conversión a algún valor que te permita mantener el poder económico de esa moneda, porque si vos lo dejás en pesos, dentro de 5 meses va a cobrar la cuota alimentaria y no va a cobrar, o por lo menos va a cobrar una cifra sustancialmente menor. Pero hay que tener cuidado con eso, porque por otra parte, si el alimentante lo pagó, el que tiene que hacer el depósito lo deposita y la otra parte lo retiró, eso es cuota alimentaria, digamos, ¿no? O sea, no podremos discutir después cómo se aplica, pero no cómo se repite, eso no lo podemos discutir. El tema es, por ejemplo, cuando tiene una antigüedad alta, por ejemplo, 20 años de antigüedad, y bueno, por supuesto la indemnización por el 245 se multiplica por el número de años y capaz que es muy cuantiosa monetariamente la indemnización, entonces bueno, es una suma significativa. De ahí hacer un 30 o un 25 y que lo perciba directamente el alimentado, bueno, lo que decía Marcelo, no es un medio de capitalización para los hijos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Y se torna incierta la percepción de la cuota alimentaria a futuro. Hay un estado de incertidumbre que no se sabe cuándo este progenitor alimentante va a recuperar su empleo o va a poder generar ingresos nuevamente. Entonces, lo que se aconseja en esos casos es, bueno, cautelemos al menos una suma considerable como para dejar resguardados los derechos alimentarios de los hijos por un plazo razonable. Pero es todo tan... Igual tiene que llegar a un acuerdo, ¿eh? O sea, Sí. un acuerdo o una sentencia que dice cómo se paga esa cuota alimentaria en ese plazo. Sí, claro que sí. Y le retuvieron. Bueno, está bien, o sea, pero claro que sí. Hay que hacer dos pautas a tener en cuenta como abogados. Si sos del alimentado, tener en cuenta que puede haber una indemnización y hacerle saber al juzgado que retenga, que ordene retener, porque algunos empleadores entienden que sobre la indemnización no se retiene. Y si sos del alimentante, ir al juzgado y decir, mire, me van a pagar esta indemnización, quiero ver cómo hacemos para que esto cubra necesidades alimentarias de los próximos meses en una proporción parecida a la que venía pagando o algo por el estilo. Se pueden hacer también, darle plazos fijos por montos más chicos y que lo vaya cobrando en cada uno de los periodos. Se puede convertir a dólares, se puede hacer con el dólar MEP. No sé si en este momento es lo más conveniente, pero bueno. Yo lo propuse ahora y salió de esta manera. O sea, a mi cliente se quedó sin trabajo y de la indemnización yo hice el mismo el porcentaje que él tenía calculado, digamos, como cuota alimentaria. Eso yo lo deposité en otra cuenta que la abrí, Claro. cuenta del juzgado, y dije, le solicité al banco, o sea, oficié al banco y le dije que lo pagara como cuota alimentaria, o sea, que lo vaya racionalizando y que cubría, digamos, las cuotas alimentarias. Mientras tanto, yo resolvía el tema, o sea, planteé igual un incidente por modificación en el... Está bien. Sí, lo que está contando la colega es una situación particular de cómo se estableció un... Eso quizás sea bastante frecuente, hay múltiples variantes, ¿eh? Hay gente que lo van estableciendo de determinadas maneras cómo se va a ir cobrando. La realidad es que en la mayor parte de los casos, indemnizaciones tan cuantiosas las hay, pero no son la mayor cantidad. En muchos casos eso se consume en pocos meses, ¿eh? En pocos meses ya no queda nada de la cuota alimentaria. Sí, ¿querías decir algo, María, o no? Ah. En Familia 7 yo lo hice, lo planteé, se lo fueron pagando. Se va racionalizando, como decía la doctora,
racionalizando el pago de modo tal que ese chico no se quede, o esos chicos no se queden sin cuota alimentaria y tampoco la otra parte quede como morosa en el pago.